En algún momento del siglo XI, aparecieron repentinamente portales por todo el mundo. Los portales conectaban a laberintos conocidos como catacumbas, y allí, monstruos conocidos como enemigos campaban a sus anchas. Si una catacumba se deja sola por mucho tiempo, los enemigos comienzan a invadir nuestro mundo. La humanidad fue aplastada, indefensa y sin poder hacer nada. Sin embargo, se descubrió que si ciertos individuos talentosos permanecen en una catacumba durante un periodo determinado, despiertan unas habilidades llamadas skills. La humanidad usó estas habilidades para contraatacar a los enemigos. Aquellos portadores de habilidades que exploraban y conquistaban las catacumbas eran llamados exploradores de mazmorras. Mientras estaba en el salón de clases, un profesor hablaba de cómo los players y los exploradores de mazmorras se han convertido en la profesión más respetada del mundo. Un estudiante suspiró. Su nombre es Soda Sasaki. Nuestro prota. Sus padres eran exploradores de mazmorras, pero su padre murió en batalla. En cuanto a su madre, Soda todavía soñaba con convertirse en un player, un brillante explorador de mazmorras, al igual que ellos. Su ensoñación fue interrumpida, cuando una criatura con forma de sombra apareció fuera de la ventana, y enseñó los dientes como si fuera a devorarlo. Esto le dio un susto de muerte a Soda, haciendo que gritara. Su profesor y sus compañeros de clase simplemente lo miraron mientras algunos susurraban a sus espaldas como si no fuera la primera vez que ocurría. Se cayó de la silla por el miedo. Bueno, al parecer, nadie excepto él puede ver la figura sombría, y esto empezó a suceder no hace mucho tiempo. Empezó a ver cosas que nadie más podía. Se llama visión espiritual, el poder de ver espíritus. Cuando el padre de Soda aún vivía, intentaron despertar su habilidad en una catacumba, pero no lo logró porque estaba demasiado aterrorizado para concentrarse. Nuestro prota lo soportó durante varias horas, pero aún no había despertado. Todavía no podía llegar a ser como su padre, conocido como el maestro de las llamas más fuerte. Entonces uno de sus compañeros de clase le preguntó si estaba bien. El chico ayudó a Soda a levantarse. Nuestro prota no esperaba ninguna ayuda de este chico. El hombre era Takuto Saiga, su amigo de la infancia y un player, un explorador de mazmorras que ya había despertado una habilidad. Takuto lo sostuvo y le susurró, después de clase, en el lugar de siempre. La frase hizo que Soda sudara. Otros estudiantes empezaron a admirar a Takuto, diciendo que tiene un gran corazón, pero nuestro prota parecía oponerse. Soda fue y llegó al lugar de siempre solo para ser recibido con un puñetazo. Llegas tarde, señor autoproclamado medium espiritual. Resultó que Takuto no era más que un abusón para él. Mira con desprecio a Soda, que ya estaba tirado en el suelo. Takuto agarró a Soda por el cuello de la camisa y le pidió el dinero, que Soda le dio a regañadientes. ¿Esto es todo? Como si Takuto aún no estuviera satisfecho con la cantidad. Soda le explicó que no podía darle más, ya que necesitaba el dinero para las facturas médicas de su madre. Takuto entonces lo pateó y le dijo que dejara de malgastar el dinero en su madre, que ya había caído en coma dentro de una catacumba. Incluso se burló de su padre diciendo que había perdido la cabeza y había muerto como basura. El abusón continuó, diciendo que los padres de Soda eran unos inútiles. Takuto afirmó entonces que Soda solo fingía tener visión espiritual para ocultar su incompetencia. Esto hizo que a Soda se le saltaran las lágrimas. El imbécil incluso cuestionó por qué su familia había nacido. Takuto se sintió ofendido por la mirada de Soda. Nuestro prota se levantó, con la rabia ardiendo en sus ojos. Takuto le dijo a Soda que supiera cuál es su lugar, llamándolo basura incompetente. Empezó a darle una paliza de nuevo. Entonces, Soda se dio cuenta de algo. Es cierto que su padre cambió después de que su madre colapsara. Es cierto que se sumergió en las catacumbas como si estuviera poseído, y que murió antes de que pudieran siquiera hablar. En la mente de Soda, seguramente debía haber una razón. Nuestro prota yacía indefenso en el suelo. Takuto agarró a Soda por la camisa y le dijo que lo entrenaría en lugar de sus inútiles padres. Un portal verde apareció de repente justo delante de ellos. Soda estaba atónito. Era un portal de verdad. Takuto dijo que lo había encontrado ayer, y que aquí era donde comenzaría el entrenamiento. Uno de los secuaces de Takuto preguntó si esto era peligroso, pero Takuto simplemente le dijo que si tenía quejas, era mejor que no fuera. Takuto estaba demasiado confiado con este portal verde, llamándolo insignificante porque ya habían superado portales morados antes. Este momento aterrorizó a Soda. Apretó el puño. Takuto de repente apuntó con su arco al costado de Soda como una amenaza. La flecha le rozó la mejilla. Le dijo que dejara de quejarse o la próxima flecha apuntaría a su madre. Nuestro prota apretó los dientes con rabia, pero no tuvo más remedio que obedecer. Todos ellos entraron entonces en el portal verde y en la catacumba. Como de costumbre, solo Soda podía ver los espíritus, y esto le daba un miedo de muerte. Una bola de fuego apareció de repente y voló directa hacia Soda. Se quedó helado, sin saber qué hacer. Nuestro prota solo pudo prepararse para el impacto.
Takuto pateó la bola de fuego y le dijo a Soda que dejara de ser un cobarde, y luego se burló de él por ser el hijo del maestro de las llamas más fuerte. Dijo que estaba harto de las excusas de Soda, y afirmó que no tenía sentido que estuviera vivo. Lo decía en serio. De la boca de Takuto no salían más que palabras crueles, diciéndole a Soda lo cabrón que era su padre. Dijo que incluso cuando su esposa colapsó, el padre de Soda siguió conquistando catacumbas y murió para nada. Continuó hablando de lo terrible que era, y de cómo valoraba más su estatus que a su familia. Takuto sugirió entonces que si Soda muriera en la catacumba, quizás podría finalmente reunirse con su padre. «Solo muérete aquí», dijo el idiota. Estas hirientes palabras hicieron llorar a Soda, pensando que todos lo menospreciaban, que hasta los fantasmas se burlaban de él. ¿Pero de verdad se estaban burlando de él? Soda estaba impactado. Miró a su alrededor, preguntándose si realmente habían sido las llamas las que habían hablado. Entonces dijo: «Fija la vista y escucha». Soda miraba asombrado. Se dio cuenta de que de verdad lo había oído hablarle. El imbécil le preguntó qué estaba mirando, y luego se quedó helado. La sangre brotó de su boca. Takuto había sido apuñalado por la espalda. Sus secuaces no podían creer lo que estaban viendo. Su jefe fue envuelto y levantado en el aire. Era una araña gigante. Uno de los secuaces preguntó si era la araña reina, el jefe de área del portal rojo de mayor dificultad. Se lleva a la presa de aspecto más sabroso de vuelta a su nido, y pone huevos dentro de ella mientras se alimenta. Sin duda, una de las peores formas de morir, y las presas que sobran son para sus crías. Los secuaces de Takuto corrieron tan rápido como pudieron, dejando atrás a Soda y al espíritu de la bola de fuego. Soda ahora estaba rodeado de monstruos. Una de las crías de la araña se paró frente a él, mirándolo como si fuera un sabroso bocadillo. ¿Es este mi fin?, se preguntó nuestro prota, pero no quería morir. El espíritu de la bola de fuego habló de nuevo, diciéndole que no se rindiera, que agudizara sus sentidos y lo sintiera. Tal y como estás ahora, deberías entenderlo. Soda todavía estaba confundido, pero se aferró a esa fe. De repente apareció una luz, seguida de un mensaje que indicaba que la duración de la estancia había superado el umbral. Felicidades. Decía que una habilidad había despertado debido a la bendición de la catacumba. La habilidad despertada era Anomalía del Legado de las Almas Errantes. Realmente errantes. ¿Pero qué son?, se preguntó Soda. La bola de fuego creció inmensamente. Nuestro prota quedó atónito. Entonces la bola de fuego tomó la imagen de su padre, extendiendo la mano hacia él. Soda alcanzó la mano de su padre mientras las arañas rugían. Estaban rodeados de monstruos. Finalmente, sus manos se encontraron. Entonces estalló una explosión que aniquiló a las arañas restantes. Soda se sintió renovado y poderoso mientras las llamas surgían en su interior. La habilidad despertada, Anomalía del Legado, le permitía heredar habilidades de almas errantes. La habilidad de fuego está ahora en manos de Soda, la misma que tenía su padre. No puede creer que ahora tenga una habilidad. No solo eso, se ha convertido en un explorador de mazmorras. Se emocionó tanto que hasta el espíritu de la bola de fuego lo notó. Realmente no era el momento, sugirió, porque los monstruos ya estaban llegando. Un enjambre entero cargó contra Soda. Todavía no sabía qué hacer, aunque ya había obtenido una habilidad. El espíritu de la bola de fuego lo regañó para que mantuviera sus sentidos agudos y simplemente se concentrara en verlo. Soda se concentró, sus ojos comenzaron a arder en llamas. Miró fijamente a la araña y vio que estaba a punto de escupir algo. Consiguió esquivarlo. La bola de fuego explicó que Soda había visto el surgimiento de su alma. Al parecer, la fuente del poder utilizado por todos los jugadores, enemigos y exploradores se origina en el alma. El momento en que vio a la araña concentrar su poder en la boca debe considerarse un resultado de la habilidad de anomalía. Otra araña se acercó a Soda. Cargó directamente contra él. Se preguntó cuánto aguantaría el monstruo. Acumuló energía en su boca, pero Soda la pateó antes de que pudiera escupir. Estaba sorprendido de haber esquivado sus ataques. Luego saltó y golpeó al monstruo. Soda estaba atónito. Ahora podía luchar. La bola de fuego explicó que como albergaba el alma de su viejo en su cuerpo, sus habilidades y técnicas de combate se estaban compartiendo. Soda sintió como si su padre estuviera justo detrás de él, guiándolo con este poder abrumador recién adquirido. Hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Ese sentimiento le dio la confianza para luchar. Con este poder, golpeó a un monstruo. Otro estaba justo detrás de él, cargando energía en su boca, pero esquivó su ataque justo a tiempo. Sus ojos continuaban ardiendo en llamas. Se concentró y estudió al monstruo. Entonces algo llamó su atención. Nuestro prota le preguntó a la llama si acababa de ver el punto débil de la araña. Soda saltó y golpeó a la araña en su punto débil. Nuestro prota observó atentamente. La araña había recibido un golpe mortal. Soda había dejado llamas en el área que tocó. Inesperadamente, otra araña se posicionó justo delante de él. Dio un paso y luego se dio la vuelta. La maldita huyó para salvar su vida. Pero Soda no se lo iba a permitir. Acumuló energía en su brazo y activó la habilidad Prisión de Llamas. La que huía recibió un golpe mortal. Finalmente había terminado. Dejó escapar un suspiro. Fue un poco agotador, pero nada mal para un novato, comentó Flamita.
La bola de fuego le dijo a Soda que fuera a hablar con el alma de su padre y escuchara sus remordimientos. Solo después de superar esos remordimientos podría heredar completamente la habilidad. Esa es la capacidad de la habilidad de anomalía. Soda estaba confundido de por qué la bola de fuego sabía tanto. Simplemente desestimó sus preguntas, diciendo que Soda todavía estaba en un estado semidespierto, percibiendo las almas de forma incompleta. Pero ahora que había despertado sus habilidades, finalmente podía conversar con un alma. El alma del padre de Soda apareció ante él. Estaba sonriendo, como si estuviera increíblemente orgulloso de su hijo. Su padre comenzó la conversación, diciendo que había pasado un tiempo. Nuestro prota se quedó helado. Estaba a punto de hablar, pero su padre lo interrumpió y se disculpó primero. Soda no se contuvo. Exigió saber por qué su padre no se quedó con su madre. Su padre dijo que se fue porque intentaba salvarla. La respuesta tomó a Soda completamente por sorpresa. Ella había colapsado por el veneno de la araña reina. Para hacer un antídoto, necesitaba sus colmillos. Por eso se lanzaba a cada portal rojo que aparecía. Innegablemente imprudente. Pero justo cuando pensó que ya lo tenía, se activó una trampa. Nuestro prota no supo cómo responder. Su padre continuó. Admitió que se había negado a escuchar a nadie, forzándose a una incursión tras otra. Soda seguía enojado incluso después de escuchar la explicación de su padre. Estaba enojado porque su padre eligió cargar con todos solo cuando se suponía que eran una familia. Soda admitió que quizás no habría sido de mucha ayuda, pero al menos su padre podría haber hablado con él. Su padre se quedó sin palabras, con determinación en sus ojos. Soda le dijo que él sería quien salvaría a su madre. Juró que superaría incluso al mejor jugador, su padre. Juró que no dejaría que nadie más muriera, y que se convertiría en el explorador más fuerte. Su padre estaba realmente orgulloso de su hijo, que ahora hablaba como un hombre. Abrazó a Soda, diciéndole lo orgulloso que estaba y cuánto lo amaba. Quería decirlo todo ahora, sin dejar remordimientos. El padre de Soda le dijo que se volviera más fuerte que nadie. Poco después, su padre se disolvió, convirtiéndose en burbujas a la deriva. Le dijo a Soda que contaba con él y que cuidara de su madre. Soda le agradeció a su padre desde el fondo de su corazón. Entonces apareció una pantalla azul, igual que cuando Soda adquirió su habilidad por primera vez. La conversación disipó los remordimientos persistentes de Keiichiro Susaki. Habilidad heredada por completo, llama radiante, que permite la manipulación libre de las llamas. Ahora se había quedado solo. Lágrimas de alegría brotaron de los ojos de Soda. El espíritu de la bola de fuego se rió de él, diciendo que era una afirmación muy audaz superar a su viejo. Pero tuvo que admitir que se equivocó al pensar siempre en Soda como un debilucho sin agallas. Soda intentó agradecerle al espíritu de la llama por todo, pero este lo ignoró, claramente sin interés en gratitud formal, como si no fueran extraños en absoluto. Esa respuesta despertó la curiosidad de Soda, y finalmente preguntó quién era realmente la bola de fuego. ¿Podría ser alguien que conocía? El espíritu de fuego intentó responder, pero la conexión de repente se sintió inestable, y Soda no pudo entender ni una sola palabra. Lo intentó de nuevo, pero la voz seguía entrecortándose. Nada se oía con claridad, como una videollamada con lag en el peor momento posible. Incluso cuando la bola de fuego se esforzó al máximo, no pudo decirlo. Aparentemente, lo que intentaba explicar se consideraba un bug. La bola de fuego simplemente le dijo a Soda que por ahora lo llamara como quisiera. Pero, por supuesto, tenía que ser algo genial, sugirió. Soda pensó que tal vez podría llamarlo Tamau. La bola de fuego se quedó atónita. Odiaba el nombre, e inmediatamente cuestionó el gusto de Soda. Soda intentó defenderse, diciendo que no se podía evitar. La bola de fuego fue la que dijo que podía llamarlo como quisiera. Al final, se rindió. Soda tenía razón, así que ahora tienen que quedarse con ese nombre. Luego le recordó a Soda que todavía había algo que tenía que hacer. Nuestro prota se sorprendió al principio. Luego su rostro se puso serio, como si ya tuviera un plan bien trazado. La bola de fuego estaba convencida de que esa expresión le quedaba bien. Mientras caminaban hacia la salida de la catacumba, la bola de fuego le dijo a Soda que si alguna vez quería volver a verlos, solo tenía que regresar a una catacumba cuando quisiera. Nuestro prota finalmente llegó a la salida. Fuera del portal verde, los secuaces de Takuto todavía jadeaban, encorvados por haber corrido lo más rápido que pudieron. Ambos no podían entender por qué existía una araña así, dentro de un portal verde, pero ninguno tenía una respuesta. De repente, el portal verde comenzó a brillar intensamente, haciendo que ambos retrocedieran sorprendidos. Aparecieron anillos a su alrededor, revelando la verdad. Ahora entendían lo que realmente era. Era un portal irregular. Uno de los secuaces de Takuto no pareció entender. La dificultad de los portales se clasificaba estrictamente por color: rojo, amarillo, morado, azul y luego verde. Normalmente el nivel de peligro era obvio solo con mirar el color del portal, pero un portal con anillos significaba una sola cosa: el peligro saltaba directamente al nivel más alto. El secuaz número 1 no podía creerlo. ¿Así que esto era efectivamente un portal rojo?, preguntó. El pánico se apoderó de ellos mientras se preguntaban cómo se suponía que iban a informar esto a la asociación. ¿Iban a admitir realmente que entraron ilegalmente? Y además de eso, habían golpeado a un civil. Uno de ellos dijo que Takuto probablemente recibió su merecido,
pero el secuaz número 2 recordó que Soda todavía estaba dentro. Después de una breve pausa, decidieron que nadie se molestaría en buscarlo de todos modos. La desaparición de un perdedor no importaría. Fue entonces cuando el portal verde se abrió. Soda salió con calma y dijo: «Lamento ser una basura». Los secuaces se quedaron atónitos al ver a un Soda completamente diferente. Empezaron a preguntarse cómo es que seguía vivo. Los ojos de Soda ardieron en llamas. El secuaz número 2 quería respuestas desesperadamente, pero nuestro prota estaba ocupado estudiándolos a los dos. Vio que no eran más que unos debiluchos en comparación con las arañas que había enfrentado. Este cabrón inmediatamente lo culpó por la muerte de Takuto. Incluso el otro secuaz no podía creer lo que estaba diciendo. Al final, el cabrón decidió que la solución más fácil era culpar de todo a Soda. Pero Soda se había cansado de escuchar. Cansado e irritado, les dijo que necesitaba hablar con Kotora. Kotora estaba confundido. El otro secuaz, sintiéndose ignorado, se enojó y le lanzó un puñetazo. Pero Soda ni siquiera se movió. Él golpeó primero, asestando un fuerte golpe directo a su cara. El cabrón salió volando y finalmente se desplomó, mientras el otro se quedó paralizado, preguntándose si Soda realmente se había convertido en un explorador de catacumbas. Y además de eso, es increíblemente fuerte. Soda entonces le pidió un favor a Kotora, y aunque estaba empapado en sudor y claramente temblando, Kotora aceptó. Volvieron a entrar juntos a la catacumba. Kotora sabía en el fondo que ninguno de los dos tenía la más mínima oportunidad, pero Soda explicó que esta era su oportunidad para entrar en un portal irregular. Si no actuaban ahora, sería demasiado tarde. Nuestro prota estaba confiado y totalmente decidido a derrotar a la araña reina. Kotora se sorprendió al darse cuenta de que este había sido el plan de Soda desde el principio, insistiendo en que debían pedir refuerzos. Antes de que pudiera decir más, una voz gritó detrás de ellos: «¡Alto Aji!». Tanto Soda como Kotora se estremecieron, girando con miedo como si hubiera aparecido otro fantasma. Un hombre ruidoso y confiado se adelantó, bloqueándoles el paso, y estaba claro que no iba a dejarles hacer lo que quisieran, no mientras él siguiera respirando. ¿Quién es este extraño y por qué está aquí en la catacumba? Ni Soda ni Kotora tenían idea de quién era, así que se lo preguntaron directamente. El hombre se negó a dar su nombre, diciendo que no se revelaría a gente sospechosa. Soda intentó explicar, pero el hombre lo interrumpió. Señaló que Soda era el que había estado inconsciente fuera del portal antes. Además, explorar una catacumba requería 3 personas, y sin embargo Soda y Kotora eran solo 2, lo que los hacía aún más sospechosos. Por la forma en que hablaba, estaba claro que el hombre tenía motivos suficientes para arrestarlos en ese mismo momento. El hombre se preparó para darles una lección a los dos mientras nuestro prota intentaba explicar por última vez, pero apretó el puño y gritó que no le había hecho ninguna pregunta a Soda. Cuando el hombre se abalanzó y le lanzó un puñetazo a Soda, Soda lo esquivó. Sabía que no tenía otra opción, y contraatacó con un uppercut certero. Ni siquiera inmutó al hombre, que sonrió con sarcasmo y dijo que Soda era bastante bueno. Lanzó su habilidad, Hombre de Acero. Era una habilidad que convertía su cuerpo en acero. Sus puños se endurecieron por completo, y le advirtió a Soda que un golpe de ellos dolería de verdad. Soda reconoció inmediatamente el poder del hombre. Si forzaban su suerte, sabía que ya estaban acabados. Así que Soda se dio la vuelta y corrió, retirándose y dejando a Kotora atrás con el hombre. El hombre le gritó, diciéndole a Soda que volviera y peleara, diciendo que se suponía que sería una batalla increíble. Kotora se quedó atónito, pero rápidamente siguió a Soda. El hombre continuó buscándolos, gritando que salieran y pelearan con él limpiamente. Ambos se escondieron dentro de la cueva, sabiendo que aún no podían luchar contra él. No ahora. Soda sabía con certeza que no podían enfrentarlo con las manos desnudas, y usar fuego solo los pondría en peligro también. De repente, un espíritu de bola de fuego verde apareció frente a Soda. El espíritu reconoció a ese bastardo hombre de acero. Su nombre era Tuma. Soda escuchó al espíritu decir que Veratuma lo había despertado, y que ahora era el momento de la venganza. Curioso. Soda preguntó si algo había pasado entre el espíritu y Tuma. El espíritu se sorprendió de que Soda pudiera verlo. Soda simplemente respondió que sí, definitivamente podía. El espíritu entonces explicó que él y Tuma se habían odiado hace mucho tiempo. Habían decidido zanjar las cosas de una vez por todas en una pelea 1 contra 1. Desafortunadamente perdió. Planeó su venganza, pero terminó muriendo dentro de la catacumba. Le frustraba profundamente. No podía ni morir en paz así. Al ver esto, Soda se ofreció a ayudarlo. Con confianza, Soda salió para enfrentarse a Tuma de nuevo. Tuma, aún engreído, se alegró de verlo y se rió, feliz de que Soda finalmente saliera. Soda gritó su nombre completo: Higurashi Tuma. Tuma se quedó helado. ¿Cómo demonios sabe mi nombre? Mientras Soda se preparaba para golpearlo, se disculpó, y luego un rayo eléctrico verde golpeó a Tuma. La descarga lo aturdió y lo estrelló contra el suelo. De pie sobre Tuma, la bola de fuego verde emergió del cuerpo de Soda, celebrando su victoria. El espíritu agradeció felizmente a Soda. Su arrepentimiento finalmente se había disipado, y era hora de que siguiera adelante. Soda se despidió y se dio cuenta de que todos cargan con sus propios arrepentimientos. Una pantalla azul apareció una vez más. Se ha heredado una nueva habilidad: aturdir. Puede generar una potente descarga eléctrica por un instante.
Kotora pronto encontró a Soda y vio que había derrotado a Tuma. Soda preguntó por qué Kotora todavía vino a buscarlo cuando podría haberse escapado. Kotora respondió que todavía no sabía por qué lo habían traído en primer lugar. Resultó que Soda necesitaba la habilidad de Kotora, maestro del veneno. Su propósito principal era manipular el veneno. Soda sabía de primera mano que Kotora podía crear antídotos siempre que tuviera los materiales. Ya lo había experimentado antes. Kotora preguntó ¿qué necesitaba Soda que hiciera? Nuestro prota respondió que estaba decidido a derrotar a la reina araña. Necesitaba al maestro del veneno para ayudar a su madre a recuperarse. Aunque Kotora no necesitaba pelear, decidió luchar de todos modos. Pero le pidió una cosa a Soda. Por favor, salva a Takuto. Kotora le dio las gracias a Soda, diciendo que gracias a él había sido salvado una y otra vez y pudo despertar su habilidad. Eres mi benefactor. Soda se negó a salvar a Takuto, diciendo que nunca lo perdonaría. Aún así, le ofreció a Kotora una opción: salvar a Takuto por su cuenta mientras Soda se concentraba en luchar contra la reina araña. Kotora se quedó sin palabras. Soda se dio la vuelta y prometió que no interferiría. Esto hizo sonreír a Kotora. De repente, Tuma despertó del aturdimiento. Los dos entraron en pánico, pero Tuma inesperadamente abrazó tanto a Soda como a Kotora, diciendo que iban a hacerlo llorar. Esto confundió a Soda y a Kotora, pero al menos ahora son 3 dentro de la catacumba. Tuma dijo que Soda debería haberle dicho la razón desde el principio, pero nuestro prota argumentó que fue él quien atacó sin escuchar. Tuma se ofreció a ayudarla, pero Soda dudó. Le preocupaba que se volviera demasiado peligroso. Tuma aún así insistió. No había forma de que no ayudara. Lo hacía porque quería. Justo en ese momento, la reina araña, furiosa y hambrienta, apareció frente a ellos. Momento perfecto, y no quedaba tiempo para huir. Tuma sonrió mientras sus puños se convertían en acero una vez más, listo para luchar junto a Soda y Kotora en ese mismo instante. La aterradora reina araña ahora estaba justo frente a ellos, lista para devorarlos por completo. Kotora le preguntó a Tuma hasta dónde había llegado limpiando catacumbas. Hasta ahora, Tuma había despejado el área del portal púrpura, pero un portal rojo todavía era territorio nuevo para él. Este era fácilmente el mayor desafío que había enfrentado, y no tenía intención de contenerse. Mientras Tuma se preparaba para protegerlos a los dos, Soda de repente dio un paso al frente para enfrentarse él mismo a la reina araña, sorprendiendo a todos. Estaba completamente decidido a derrotarla, para vengar a sus dos padres. La reina araña cargó. Soda esquivó sus ataques con facilidad, moviéndose ágilmente como si lo hubiera hecho innumerables veces antes. La reina araña lanzó un ataque de telaraña. Soda saltó sobre ella sin dudarlo. Tuma y Kotora solo podían mirar con incredulidad. Esta versión de Soda se sentía completamente diferente, como si ya hubiera despejado un portal rojo antes. Kotora sabía que eso no era posible. Soda se había convertido en un explorador de mazmorras hace solo unas horas, pero sus ataques y esquives eran los de un veterano. Entonces, llamas brotaron de repente de las manos de Soda. De ninguna manera puede usar fuego, murmuró Tuma. Se ha estado conteniendo. Eso fue suficiente para encender a Tuma también. Tampoco podía permitirse perder aquí. Sus puños se convirtieron en acero mientras su habilidad de hombre de acero se activaba. Estrelló un puñetazo en una de las patas de la araña, poniendo todo lo que tenía en él. Pero para su sorpresa, no pasó nada. Era como si el ataque no hubiera hecho absolutamente nada. De lo que Tuma no se dio cuenta fue que la cabeza de la araña ya estaba detrás de él, lista para desatar un golpe fatal. Mientras la vida de Tuma pasaba ante sus ojos, Soda saltó de la nada y golpeó la cabeza de la araña con su habilidad recién adquirida. Descarga eléctrica, aturdir. Un rayo verde surgió y golpeó a la araña directamente en la espalda, pero la reina araña era demasiado resistente. El aturdimiento apenas le afectó, afirmaron los dos. Soda sugirió rápidamente usar fuego siempre que Tuma pudiera actuar como distracción. Tuma no dudó. Era un plan sólido. Convirtió todo su cuerpo en acero. Tuma activó su modo de sobrecarga, completamente preparado para enfrentar a la araña de frente. La reina araña notó que su ataque no estaba surtiendo efecto. Tuma se burló del monstruo y le exigió que pusiera más ímpetu en sus ataques. Sabía que su habilidad no duraría mucho. Soda tenía que terminar esto rápido. La reina araña abrió su sucia boca y se abalanzó sobre Tuma. Había mordido el anzuelo. Mientras se acercaba, Soda saltó de la espalda de Tuma, con el puño ardiendo en llamas. Llama de flor. Destrozó una de las patas de la araña. La reina araña chilló de agonía mientras las quemaduras hacían efecto. Se retiró, demostrando que el fuego realmente funcionaba. Los tres siguieron moviéndose. Kotora estaba asombrado por cómo luchaban los dos. Realmente tenían una oportunidad de ganar, y ahora era su turno de salvar a Takuto. Kotora corrió hacia adelante, cuando de repente un zapato cayó frente a él. Supo inmediatamente de quién era el zapato. De Takuto. La reina araña ya estaba devorando la parte inferior del cuerpo de Takuto. Kotora gritó con todas sus fuerzas. Se abalanzó, listo para atacar con toda su fuerza. Pero la araña levantó una de sus patas y apuñaló hacia abajo. Estaba a solo centímetros de Kotora. Cuando Tuma se apresuró a salvarlo, la pata de la araña le atravesó la espalda. El revestimiento de acero se hizo añicos, rompiéndose y cayendo al suelo trozo a trozo. ¿Mi acero era demasiado blando?
Soda no dudó. Cargó contra la araña para salvar a sus nuevos amigos, pero una de las patas de la araña lo atrapó y lo arrojó contra la pared de la catacumba. Se estrelló contra el suelo. La araña envolvió a Soda fuertemente en su telaraña. Luego se arrastró más cerca y lo sostuvo en el aire. Abrió su sucia boca una vez más. Estaba a punto de devorarlo, pero esto era exactamente lo que Soda estaba esperando. Estaba agradecido de estar tan cerca. Fingiendo estar inconsciente, quemó la telaraña alrededor de su cuerpo. Tuma estaba asombrado por su truco. Agarró un fragmento del acero caído de Tuma y apuñaló a la araña directamente en los ojos. En el momento en que la hoja la atravesó, Soda desató una descarga eléctrica, canalizando la electricidad directamente en su cuerpo. Con la otra mano envuelta en llamas, golpeó a la araña directamente en la boca. El ataque quemó a la araña de adentro hacia afuera. Con una convulsión final, se desplomó sin vida en el suelo. Gracias al acero destrozado de Tuma, Soda lo había logrado. Finalmente podría salvar a su mamá. Al otro lado, Tuma y Ketora estaban de pie junto al cuerpo sin vida de Takuto. Ketora rompió a llorar, abrumado por el dolor y la incredulidad. Tuma se ofreció amablemente a llevar a Takuto para poder darle un entierro adecuado. Tuma luego se acercó a Soda para felicitarlo por derrotar a la reina araña. Pero Soda negó con la cabeza y dijo que no podría haberlo hecho sin la ayuda de Tuma. Tuma estaba asombrado. Soda tenía múltiples habilidades, y esa descarga eléctrica le recordó a alguien que una vez odió. Soda reveló que la habilidad de descarga eléctrica provenía de Gotu. Por eso quería visitar la tumba de Gotu. Tuma se quedó helado de la impresión. No había ninguna tumba que visitar. Gotu todavía estaba vivo, dijo Tuma. Nuestro prota se confundió. Tuma explicó que lo había visto justo ayer. No había duda al respecto. Nuestro prota estaba atónito. De repente, Soda se agarró la cabeza mientras una fuerte migraña lo golpeaba. La voz del espíritu de la bola de fuego resonó en su mente. Has tocado la raíz de este mundo. Un recuerdo afloró. Soda sentado en un salón de clases con una chica a su lado, pero no tenía idea de quién era. El cuerpo de Soda colapsó, cayendo inconsciente al suelo. Mientras la oscuridad se lo llevaba, el espíritu de la bola de fuego continuó hablando, recordándole que a quien necesitaba salvar no era solo a su madre. Dentro del hospital, Tuma le preguntó a Soda si este hombre era realmente el rostro del espíritu que conoció dentro de la catacumba. Nuestro prota lo confirmó. Después de la agotadora lucha con la araña, el enfrentamiento entre Tuma y Gotu aún no había terminado. Tuma se burló de Gotu, preguntándole si realmente era él o solo un gemelo, llamándolo de aspecto malvado. Soy hijo único, respondió Gotu. Tuma aceptó la explicación, ya que Gotu realmente parecía un mocoso malcriado. Los dos siguieron bromeando como niños, olvidando por completo que estaban en un hospital. Soda tuvo que intervenir y calmarlos, especialmente cuando la gente empezó a mirar. Ambos finalmente se callaron, y Soda preguntó si era seguro asumir que el portal que despejaron ya estaba cerrado y estabilizado. Tuma y Gotu le aseguraron que sí. Habían revisado todo 2 veces antes de irse. Una vez que el jefe de un portal es derrotado, el portal se estabiliza y ya no representa ninguna amenaza de invasión enemiga. Sota les agradeció a ambos por despejar el portal y fue a ver a Ketora. Mientras Sota se alejaba, Gotu preguntó si realmente fue él quien derrotó al jefe. Tuma lo confirmó. Sota había derrotado a un jefe de portal rojo. Gotu estaba atónito. Parecía que heredar habilidades de almas errantes era realmente posible después de todo. Una habilidad increíble, combinada con el pensamiento rápido y las puras agallas de Sota. Fue entonces cuando Tsuma tuvo una buena idea, reclutar a Soda para su equipo. Tsuma luego dijo que tenía un favor que pedirle a Gotu, pero Gotu no estaba de humor. Los dos empezaron a gritarse de nuevo. Fuera del hospital, Kotora estaba trabajando en las partes extraídas de la araña caída para extraer el veneno. Soda lo encontró. El análisis estaba casi completo, y el antídoto estaría listo pronto. Kotora le preguntó a Soda cómo estaba, especialmente después de que perdiera el conocimiento dentro de la catacumba. Soda le agradeció a Kotora por ayudarlo. Kotora compartió que él tenía las heridas más leves. Luego se disculpó, diciendo que solo retrasó a todos. Soda le restó importancia. Cuando alguien importante está en peligro, tu corazón vacila, y Soda entendía ese sentimiento demasiado bien. Le recordó a sus padres. Por supuesto, Takuto era diferente. A Soda todavía no le caía bien, pero para Kotora no era lo mismo, y Soda respetaba eso. No puedo superar eso, dijo Ketora. Nuestro prota no entendió lo que quería decir, pero justo cuando su conversación terminó, el antídoto finalmente estuvo listo, gracias al increíble maestro del veneno. Ketora se lo entregó a Soda y lo instó a darse prisa y llevárselo a su mamá. Nuestro prota estaba realmente agradecido. Corrió tan rápido como pudo a la habitación del hospital de su madre. Esto era la cosa que podría salvarla, ahora, en sus manos. Miró a su madre acostada allí, inmóvil, y suavemente le hizo beber el antídoto que Ketora creó. Un sorbo. Y así nomás, todo su cuerpo brilló. Sus ojos se abrieron lentamente. El veneno había desaparecido. En el momento en que despertó, Soda sintió una opresión en el pecho. Solo verla despierta de nuevo le hizo llorar. Ella lo reconoció al instante y notó cuánto había crecido. Ambos se emocionaron como si se estuvieran reuniendo después de tanto tiempo separados. Hablaron sobre el padre de Soda. Su madre le preguntó qué había sentido realmente su padre.
Nuestro prota dijo que salvarla siempre había sido el mayor deseo de su padre. Añadió que su padre le había confiado todo, sus sentimientos, su poder y su voluntad, incluidas las llamas de Keiichiro. Esto sorprendió a su madre. Eso no era una buena noticia para su madre. Le preguntó a Soda qué planeaba hacer ahora que había cumplido el deseo de su padre y la había salvado. Soda dudó. Ella tenía razón. ¿Y ahora qué? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Estaba decidido a convertirse en el explorador de mazmorras más fuerte para que nadie tuviera que morir nunca más. Eso no era algo que su madre quisiera oír. Soda le preguntó si estaba en contra de su decisión. No se anduvo con rodeos. Respondió que sí de inmediato. La idea de que su hijo arriesgara su vida constantemente le dolía en el pecho, pero sabía que ellos, sus padres, eran la razón por la que se sentía así. Aún así, admitió que no sería justo impedirle perseguir su sueño. Esto hizo que Soda se sonrojara. Le hizo prometer solo una cosa, que se incluyera a sí mismo entre aquellos a los que juró proteger. Si él moría, ella no podría soportarlo. Soda juró que no dejaría que eso sucediera. Se abrazaron fuertemente, aferrándose al calor del otro. Era la primera vez que volvían a estar juntos de verdad. Cuando Soda finalmente salió de la habitación, algo llamó su atención. Tuma y Kotora estaban cerca, ambos secándose los ojos y fingiendo no llorar. Lo habían oído todo. Tuma admitió que no querían escuchar a escondidas, pero Soda le restó importancia y dijo que no pasaba nada. Pero el verdadero problema persistía. Soda había entrado en una catacumba sin permiso, que se suponía que le dijeran a la asociación. Tuma se encogió de hombros con confianza. Su grupo ya se estaba encargando de eso. No hay de qué preocuparse. Entonces invitó a Soda a unirse a ellos. Si Soda de verdad quería convertirse en el explorador de mazmorras más fuerte, su grupo era la forma más rápida de lograrlo. En algún lugar lejos del hospital, dentro de un portal amarillo, un hombre caminaba sobre los cuerpos sin vida de los monstruos de la catacumba. Se disculpó con alguien, diciendo que Tuma había actuado por su cuenta. Hablaba con un hombre de pelo blanco que estaba sentado despreocupadamente sobre una pila de monstruos muertos. Al hombre de pelo blanco no le importó. Después de todo, él también quería conocer a alguien. Un chico llamado Soda Susaki. Un equipo es una organización que presenta un aviso de formación a la Asociación de Exploradores de Mazmorras, recibe la aprobación oficial y lleva a cabo la exploración de catacumbas y la subyugación de jefes. En otras palabras, un equipo está obligado a asumir la conquista de mazmorras. Mientras caminaban en un día soleado y tranquilo, Tuma les explica con orgullo a Soda y Kotora que era miembro del renombrado equipo llamado Tenro. Kotora intervino rápidamente, diciendo que Tenro no es solo un grupo de primera clase en Japón, es uno de los mejores equipos del mundo. El equipo se divide en escuadrones, numerados del 1 al 10, cada uno liderado por un capitán increíblemente hábil. Y por encima de todos ellos estaba el propio comandante en jefe. Tuma le dio una palmada en la espalda a Kotora, impresionado por lo preciso y bien informado que estaba. Kotora entonces recordó cómo Takuto solía admirar a Tenro. Había soñado con unirse a ellos algún día, entrenando sin parar incluso sin ser parte de ningún equipo. Tuma se quedó sin palabras. Soda se unió a la conversación, diciendo que él también sabía un poco sobre ellos, que el nombre del comandante en jefe es Yamato Tsumeragi. Había resuelto incidentes históricos en todo el mundo, y la Asociación de Exploradores de Mazmorras de Japón lo había nombrado oficialmente el más fuerte. Soda se preguntó cómo sería conocer a alguien tan increíble. Kotora le preguntó al prota si estaba nervioso, pero él negó rápidamente con la cabeza. Dijo que no estaba nervioso en absoluto. De hecho, estaba muy agradecido por la oportunidad. Tuma estaba impresionado. Este Kiko tiene agallas. Justo a tiempo. Llegaron al cuartel general. Desde fuera, no parecía más que una casa vieja, pero las apariencias engañan, y Tuma les aseguró que no era lo que parecía. En el momento en que se abrió la puerta, un enorme espacio se extendió frente a ellos. Era una instalación de alta tecnología, completamente diferente de lo que esperaban. Justo cuando Tuma estaba a punto de empezar a explicar y presumir del lugar, un hombre apareció de repente detrás de él y le dio un puñetazo en la cabeza. El hombre regañó a Tuma por actuar por su cuenta y explorar una catacumba, y luego dejarle la explicación de esa excepción especial al equipo. Tuma se puso inmediatamente a la defensiva, insistiendo en que tenía el permiso de Yamato. El hombre no dejó de golpearlo. Este era el hermano mayor de Tuma. Mientras seguía lanzando puñetazo tras puñetazo, le preguntó a Tuma si le había endosado todo el papeleo a Gotu del segundo escuadrón. Esa pregunta le recordó cómo Gotu se había burlado de él antes. No hay forma de que ese tipo se quedara callado. Definitivamente lo delató. Aún así, los dos hermanos siguieron lanzándose puñetazos e intercambiando bromas. Soda se disculpó tratando de detener a los hermanos, pero el hombre lo interrumpió, llamando con calma los nombres de Soda y Kotora. Se presentó como Yusei Igarashi, el subcomandante en jefe de Tenro. Yusei se inclinó profundamente y se disculpó en nombre de su hermano menor. Admitió que Tuma siempre había sido del tipo que se precipita sin escuchar. Nuestro prota, nervioso y tímido, insistió en que no pasaba nada. Después de todo, Tuma había sido de gran ayuda. Justo en ese momento, un hombre entró y dijo que Yusei siempre había sido demasiado estricto con Tuma.
Es el mismo hombre que habíamos visto dentro de las catacumbas, sentado sobre montones de monstruos muertos, Yamato Tsumeragi. Añadió que Tuma solo intentaba ayudar a la gente, así que Yusei debería ser más indulgente con él. Soda se quedó helado. No esperaba que el comandante en jefe fuera tan normal. Soda simplemente los mira mientras hablan, y se da cuenta de que Yamato es más pequeño que los hermanos Igarashi. Soda activó su habilidad y miró en sus almas. Yusei era claramente más fuerte que Tuma, pero el alma de Yamato se sentía ordinaria. No, quizás incluso menos que eso. Yamato miró en dirección a Soda y lo saludó, diciendo que estaba emocionado de conocerlo por fin. Estaba impresionado por la habilidad de anomalía de Soda. Nuestro prota pensó que este Yamato es más relajado de lo que imaginaba. Entonces Yamato le hizo una pregunta sencilla. ¿De verdad Soda quería convertirse en el más fuerte? Yamato lo invitó a ver lo que realmente significaba ser el más fuerte, a lo que nuestro prota accedió. Antes de que Yusei pudiera advertirles, Yamato les aseguró a todos que todo estaría bien, y que se contendría. Además, Soda ya parecía completamente encendido. Yusei no tuvo otra opción, y decidió que solo intervendría si las cosas se ponían peligrosas. Yamato los llevó a la sala de entrenamiento. En un instante, el entorno se transformó. El cambio fue tan rápido que Soda ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo. Yamato levantó la mano izquierda, avisándole a Soda que estaba a punto de dar un puñetazo. Soda activó sus ojos ardientes de nuevo. Sabía que no podía bajar la guardia nunca. Yamato podría usar algún tipo de habilidad. Intentó leer el alma de Yamato, pero seguía en blanco. Entonces el aura de Yamato cambió. Un aura naranja brillante emergió del líder. Demasiado tarde. Yamato ya está frente a él. El puñetazo impactó, lanzando a Soda directamente contra la pared. Tuma, Yusei y Kotora gritaron el nombre de Soda, presos del pánico. El impacto agrietó la pared detrás de él. Por un momento, Soda pensó que había habido una explosión. Pero lo más importante, ¿qué demonios fue eso? El alma de Yamato tenía forma humana. Mientras nuestro prota intentaba levantarse, se dio cuenta de que no era una habilidad. Era una concentración masiva y abrumadora de energía pura. Yamato le preguntó al prota si aún quería continuar, y eso hizo que Soda se diera cuenta de otra cosa. En lugar de echarse atrás, eso lo encendió aún más. Sus llamas surgieron desde su interior mientras se obligaba a levantarse. Yamato atacó de nuevo, rápido e implacable, pero esta vez, Soda pudo esquivarlo. Esto sorprendió a Yamato, pero era de esperar. Puñetazo tras puñetazo volaban hacia él, pero Soda seguía evitándolos. Se dio cuenta de que incluso si lograba bloquearlo, un golpe sólido más y probablemente no podría mantenerse en pie. Se dijo a sí mismo que ya no podía depender solo de sus ojos para seguir el ritmo, que también tenía que sentirlo. Cada movimiento, cada cambio, usando cada parte de su cuerpo para reaccionar. ¿Es esto? Un momento contra el más fuerte. ¡Qué oportunidad! La sangre de Soda ardía de emoción, mientras Yamato seguía atacándolo una y otra vez. No quería que se detuviera. Quería más. Golpes más duros, movimientos más rápidos, sin contenerse. Yamato lanzaba felizmente puñetazos y patadas uno tras otro, pero Soda los esquivaba todos. Ya estaba magullado, pero siguió adelante en la pelea que eligió. Yusei apenas podía creer lo que estaba viendo, pero no pudo evitar admirar el coraje de Soda por no retroceder. Tuma le preguntó a su hermano qué pensaba, pero Yusei solo sonrió y dijo que pensaba que tal vez había salido bastante bien. El puño de Soda comenzó a brillar, con pequeñas llamas parpadeando a su alrededor mientras el calor se acumulaba lentamente. Miró al comandante en jefe y le preguntó si finalmente podía ir con todo. La expresión de Yamato cambió ligeramente al oír eso. Luego le dijo que este era su modo serio, su forma más fuerte, así que pedir permiso le quitaba un poco la gracia. Mejor que Soda lo atacara con todo lo que tenía. Nuestro prota se preparó, listo para dar todo su poder. El puño ardiente de Soda voló hacia Yamato, con llamas estallando en el impacto. Los ojos de Yamato se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba viendo. Esa habilidad no pertenecía a otro que a Seiichiro Susaki, el mago de fuego más fuerte. Verla de nuevo hizo que Yamato se sintiera emocionado, como en los viejos tiempos. Elogió a Soda, diciendo que tenía verdaderas agallas, y admitió que le estaba empezando a gustar cada vez más. Oír eso del comandante en jefe fue un gran alivio. Nuestro prota está empapado en sudor y completamente agotado, pero el entrenamiento aún no había terminado. Yamato levantó lentamente la mano derecha, y un aura naranja brillante se encendió a su alrededor. El comandante en jefe está a punto de llevar las cosas a otro nivel. De repente, las alarmas sonaron por toda la instalación. Un anuncio de emergencia resonó por los pasillos. Hay una invasión enemiga afuera. Todos se quedaron helados. Un brote masivo había ocurrido en la ciudad de Sakurazawa. Soda aún no se ha recuperado del entrenamiento, pero ya hay una invasión enemiga. La emoción de Yamato se desvaneció al instante. Las cosas se estaban poniendo divertidas, pero el entrenamiento definitivamente tendría que parar. Al parecer, si un jefe se deja con vida demasiado tiempo después de que se abre un portal, los enemigos se desbordan al mundo real y comienzan a atacar a los civiles. Yamato explicó que los portales cerca de las ciudades casi nunca se ignoran de esta manera. Así que esta vez, probablemente sea porque algunos aspirantes no lograron despejar sus portales a tiempo. El comandante en jefe intervino de inmediato y tomó el control de la situación. Le preguntó a Yusei qué equipos estaban listos para moverse.
Los equipos 1, 2 y 5, respondió Yusei sin dudar. Yamato rápidamente dio las órdenes. El equipo 5 debía escoltar a los civiles y asegurarse de que llegaran a un lugar seguro. A los equipos 1 y 2 se les ordenó dispersarse y asegurar posiciones a unos 5 kilómetros alrededor de la ciudad de Sakurazawa, deteniendo a los enemigos antes de que pudieran extenderse más. Los equipos de Yusei y Tuma fueron encargados de manejar el portal en sí. Curioso, Soda le preguntó a Yamato qué estaría haciendo él. El comandante en jefe dijo que cargaría directamente contra el enemigo y se encargaría él mismo de los que estuvieran dispersos por la ciudad. Soda preguntó rápidamente si él también podía ir. Quería ver cómo era una batalla real. Yamato lo miró y le advirtió sin rodeos. Si no podía seguir el ritmo, lo dejarían atrás sin dudarlo. Nuestro prota no se echó para atrás. Estaba completamente decidido, así que aceptó. A Kotora también le dijeron que se uniera a ellos, básicamente para vigilar a Soda mientras estuvieran allí. Entonces el comandante en jefe alzó la voz y dio la orden final. Era hora de moverse, y nadie tenía permitido morir. En el área sospechosa de la invasión enemiga, Yamato y Soda avanzan a toda velocidad. Kotora está luchando por seguir el ritmo. Su ritmo era irreal. Se preocupó por Soda. Un combate real justo después de un entrenamiento intenso. Esto era claramente demasiado. Sin más preámbulos, Yamato arrasó con los enemigos, golpeando a uno tras otro. Miró hacia atrás y notó que Soda se estaba quedando rezagado o claramente agotado. ¿Había esperado demasiado de él? Las piernas de Soda cedieron y tropezó. Kotora corrió a su lado, preguntándole si estaba bien. Soda se cuestionó a sí mismo. ¿Era este realmente el momento de mostrar debilidad? Kotora parecía muy preocupado. En el fondo, pensaba que esto era demasiado. Quizás era imposible después de todo. Quizás deberían dejarle todo a Yamato y al equipo Tenro. Soda tuvo el valor de quedarse allí, pero estaba claramente agotado. Kotora le preguntó por qué se esforzaba tanto cuando ya le estaba pasando factura. Soda ya es fuerte, y podrían dejar que Yamato se encargue de la pelea fácilmente. Pero Soda se negó a retroceder. Dijo que no iba a huir, para luego culparse por no ser lo suficientemente fuerte. Esta vez, por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión por sí mismo. Quería convertirse en el más fuerte. Si se rendía ahora, sentía que perdería más que solo la pelea. Perdería su razón para seguir adelante. Y ya estaba harto de mentirse a sí mismo. Sabía exactamente que quería alcanzar a Yamato. Al oír esto, Kotora sacó una pequeña botella y activó su alquimia de veneno. Creó algo en el acto. Se lo entregó a Soda, quien casi lo deja caer por la sorpresa. La bebida podía desbloquear poder oculto y potenciar el cuerpo, pero solo por un corto tiempo, y venía con efectos secundarios, afirmó Kotora. Soda se quedó mirando la botellita, respiró hondo y lo pensó bien. ¿Debería bebérsela o no? Mientras Yamato seguía aplastando enemigos a diestra y siniestra, Yusei informó por teléfono que la catacumba ya había sido revisada. No quedaban jefes dentro, lo que significaba que ya había escapado a la ciudad. Lo único que podían hacer ahora era evitar que más enemigos salieran del portal. Antes de que pudieran terminar la llamada, un ogro enorme apareció frente a Yamato. Yamato pensó que podría ser el jefe. Si es así, sería bastante fácil de manejar. Entonces, de repente, alguien pasó corriendo a su lado. Los ojos de Yamato se abrieron como platos. Era Soda. Estrelló su puño en llamas directamente en la cara del ogro. Gracias a Kotora, el poder de Soda había aumentado. Kotora no podía creerlo. Nuestro prota le dio las gracias. Se había bebido la poción después de todo sin conocer los efectos secundarios. El impulso hizo efecto al instante, inundando su cuerpo de fuerza. Soda salió corriendo de inmediato. A Kotora no le quedó más remedio que animarlo para que siguiera adelante. El ogro salió volando y se estrelló contra el suelo, inconsciente. Yamato lo miró con auténtico asombro. Otro enemigo gigante apareció delante de ellos. Soda dio un paso al frente, con llamas brotando de su cuerpo. Miró a Yamato y habló con una resolución inquebrantable. No importaba lo lejos que estuviera Yamato, no se rendiría. Seguiría persiguiéndolo justo detrás de él. Otro enemigo gigante apareció de la nada, y Yamato solo pudo suspirar. ¡Qué fastidio! Entonces se dio cuenta de algo. Algo era diferente en Soda. El poder emanaba de él sin cesar. Sus ojos cambiaron lentamente a un intenso amarillo anaranjado. Las llamas explotaron alrededor de su cuerpo, salvajes e imposibles de ignorar. Yamato explicó que el enorme ogro frente a ellos era el jefe del portal, el que desencadenó toda la invasión. Cualquier enemigo que escapara al mundo real se quedaría allí aunque mataran al jefe, así que acabar con él no terminaría todo por arte de magia. Aún así, al ver lo serio que parecía Soda, Yamato le preguntó si quería encargarse del jefe él solo. Soda no dudó, aceptó de inmediato. Yamato creía que podía hacerlo, pero se mantendría alerta, listo para intervenir si las cosas se ponían feas. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Yamato desapareció. Saltó y brincó entre edificios tan rápido que Soda lo perdió de vista al instante. Ahora todo dependía realmente de Soda. Respiró hondo y se concentró. Le habían confiado esta pelea. El ogro levantó su enorme arma y la blandió hacia abajo con toda su fuerza. Soda apenas lo esquivó a tiempo, pero algo no se sentía bien. La defensa del ogro estaba en otro nivel. El plan era simple: acercarse, hacerle perder el equilibrio y luego rematarlo con fuego infernal.
Soda cargó hacia adelante sin pensarlo demasiado. Lanzó puñetazo tras puñetazo, con llamas ardiendo en cada golpe, pero no funcionó. Si acaso, solo enfureció más al ogro. El ogro rugió y estrelló su puño contra Soda, enviándolo a chocar directamente contra un muro. El golpe fue tan fuerte que Soda tosió un poco de sangre al aterrizar. Mientras tanto, el ogro no tenía ni un rasguño. Fue entonces cuando se dio cuenta. El ogro era resistente al fuego. Simplemente se quedó allí como si sus ataques no significaran nada. Sus llamas, en lo que más confiaba, apenas hicieron daño. Eso lo sacudió más que el puñetazo. El rayo podría aturdirlo, claro, pero aturdir no era lo mismo que matarlo. Soda se preguntó qué hacer a continuación. Entonces recordó algo que el espíritu de la bola de fuego le había dicho antes. No dependas solo del poder de tu padre. El fuego es fuerte, pero no todo arde, dijo la bola de fuego. Soda intentó argumentar que ya lo sabía, pero la bola de fuego preguntó, ¿estás realmente seguro? Lo regañó. Solo porque fuera fuerte no significaba que pudiera lanzarse a ciegas. La bola de fuego le había enseñado un último movimiento por si acaso. Al principio, la idea lo emocionó, pero luego recordó la advertencia. No era una técnica garantizada, era más bien un quizás. Ni siquiera los luchadores más fuertes del mundo podían lograrlo siempre. Solo alguien que entendiera verdaderamente su propia alma podría usarla correctamente. Soda se impacientó. ¿Cuál era el movimiento ya? ¿Una patada? ¿Un puñetazo? Solo díselo. La bola de fuego explicó que no importaba si era una patada o un puñetazo. Solo tenía que verter cada pizca de su aura en un único golpe. Él argumentó que de todas formas siempre luchaba con todo su poder, pero la bola de fuego lo desmintió. A veces, contenerse era parte del control. El aura normalmente fluye de forma natural desde el alma a través de todo el cuerpo. Forzarla toda en un único punto era increíblemente difícil. Incluso los luchadores experimentados solo podían reunir una pequeña porción de ella. Pero alguien que entendiera de verdad su alma podría controlar ese flujo perfectamente y liberar mucho más poder de lo normal. Sonaba increíble, pero requería una concentración extrema. Y en una pelea donde un error podía significar la muerte, concentrarse tanto era casi imposible. Soda estaba literalmente en medio de la batalla. ¿Cómo se suponía que iba a concentrarse con calma ahora? Por eso la bola de fuego dijo que solo funcionaba en ciertas situaciones. Y le dejó un último consejo. Si el enemigo es demasiado fuerte, simplemente huye. De vuelta en el presente, Soda se encontraba de nuevo cara a cara con el jefe ogro. Esta vez, no estaba entrando en pánico. Estaba concentrado. Se concentró más profundamente que nunca. Sus llamas se hicieron más grandes, más calientes, más controladas. El ruido a su alrededor se desvaneció. El dolor en su cuerpo se atenuó. Su pelea anterior con Yamato lo había entrenado para este momento. Entonces el ogro rugió fuertemente, intentando asustarlo. Soda ni siquiera parpadeó. El ogro cargó directamente hacia él, y entonces algo hizo clic. Finalmente entendió el movimiento. Soda encendió sus llamas y se lanzó hacia adelante. Saltó alto en el aire y liberó aún más fuego, llevando su poder más allá que antes. Esta vez, se sintió diferente. Apuntó directamente a la cabeza del ogro. Un rayo verde destelló. Aturdir. El ogro se congeló por una fracción de segundo, confundido. Esa pequeña apertura era todo lo que Soda necesitaba. Lo miró directamente a los ojos. Luego clavó su puño en llamas directamente en su cara con todo lo que tenía mientras el golpe conectaba. El nombre del movimiento resonó en su mente. Explosión del alma. Las llamas explotaron de su puño, más grandes que cualquier cosa que hubiera producido antes. El impacto fue masivo, enviando al ogro a volar por el campo de batalla. Soda finalmente tocó el suelo. El fuego quemó profundamente y abrumó por completo al gigante. Se estrelló y no se volvió a levantar. Soda levantó lentamente la mano, respirando con dificultad, celebrando la victoria. Podía sentirlo. Se estaba acercando al nivel de Yamato. Pero entonces, de la nada, el mareo lo golpeó con fuerza. Cayó al suelo. Su fuerza comenzó a desvanecerse rápidamente. No, ahora no. Recordó la bebida que Kotora le había dado y la advertencia sobre los efectos secundarios. Así que este era el precio. Más ogros comenzaron a acercarse, formando un círculo a su alrededor. Sus piernas se sentían débiles. Mientras su visión comenzaba a nublarse, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Así es como termina realmente? En otro lugar. Yamato mira hacia un edificio imponente, pensando que sería un punto de referencia perfecto. Salta hacia el cielo para admirar el magnífico horizonte. Mientras aterriza en la cima de un edificio, llama a Gotu. Gotu informó que el Escuadrón 2 ha terminado de sellar a los enemigos en un radio de 5 kilómetros de la torre. El Escuadrón 1 informó lo mismo. El comandante en jefe le dio las gracias. Y estaba listo para empezar. Con todo finalmente en su lugar, Yamato libera una energía azul, similar a una llama, alrededor de su cuerpo. Se extendió sobre él, engulló todo el edificio, y luego toda el área. De vuelta con Soda, ahora acorralado por una manada de ogros furiosos, no hay tiempo para pensar en lo que viene después. Solo tiene que actuar, no para ganar, solo para sobrevivir. No hay que rendirse en un lugar como este. Se obliga a ponerse de pie, preparándose para los ataques del ogro. De repente, un destello azul estalla, electrocutando a todos los ogros a la vez. ¿Qué demonios fue ese ataque? Entonces se da cuenta.
Ese debe ser el poder de Yamato. Yamato está en la cima del edificio, con el puño en alto, un aura azul emanando de él. La energía cubrió todo el radio de 5 kilómetros. Yamato admitió que le tomó un poco de tiempo lograrlo. Luego dijo, «Castigo». Su habilidad Castigo fue lanzada, golpeando a cada enemigo dentro del área. Uno por uno, en diferentes lugares, cayeron al suelo, derrotados. Soda solo puede mirar en estado de shock. Fue salvado por la campana y, de alguna manera, está completamente ileso. Fue entonces cuando Soda se dio cuenta. Esa aura no solo era masiva, y no solo se extendía por la ciudad. Su único propósito era matar a cada uno de los ogros. Entonces llegó alguien. Nuestro prota se giró para mirar. Todo lo que Soda puede hacer es sentirse aliviado de estar vivo y a salvo. El comandante en jefe caminó hacia él, elogiando alegremente a Soda por su buen trabajo. Así que este es el más fuerte. Fue todo lo que nuestro prota pudo pensar, admitió para sí mismo. Yamato se siente tan lejano. La visión de Soda entonces comenzó a nublarse. Entonces Soda perdió el conocimiento. Por suerte, Yamato lo atrapó. Yamato entonces notó algo. La presencia del jefe ogro había desaparecido incluso antes de que se desatara el castigo. La tarea de Soda era solo ganar tiempo para él. Aún así, no puede creer que Soda haya derrotado al jefe por su cuenta. Este chico, Soda, es realmente interesante. Dos recién llegados se acercan a Yamato, bromeando sobre lo llamativo que es siempre. Son Kakeru Amami, el capitán del primer escuadrón de Tenro, y Karen Sawaragi, la vicecapitana del primer escuadrón. Kakeru bromea diciendo que Yamato podría recibir una queja de la asociación por lanzar su aura por toda la ciudad. Yamato le devolvió la broma. En lo que a él respectaba, hablar con labia era el trabajo de Kakeru. El jefe estaba demasiado feliz. Pudo hacer un espectáculo llamativo y reclutar a un nuevo miembro prometedor. Kakeru pregunta por el nombre del chico nuevo. Es Soda Susaki. Yamato le confía a Soda al primer escuadrón, diciéndoles que lo cuiden bien. Lo que Yamato no sabe es que Kakeru ya planeaba reclutar a Soda de todos modos. Recordó a la madre de Soda, ahora sentada en su cama sosteniendo un libro. Ella sonrió mientras lo miraba. Era una fotografía de la familia de Soda junto a Kakeru. Resultó que criar a Soda se sentía como una responsabilidad que siempre estuvo destinado a cumplir. En los campos de entrenamiento del cuartel general del Lobo Celestial. Aquí es donde los jugadores entrenan con sus compañeros. Tuma y Soda fueron emparejados. El idiota iba 100% en serio. Convirtió todo su cuerpo en acero. Luego provocó a Soda y le dijo que hiciera el primer movimiento. Nuestro prota solo asintió. De repente se movió hacia adelante, recordándole a Soda que los enemigos no esperan, así que deben estar listos en cualquier momento. Tuma lanzó un puñetazo, y Soda no reaccionó a tiempo. Recibió el golpe directo en la cabeza. Tuma lo regañó. El gran remate de Soda era demasiado obvio. Nuestro prota argumentó que funcionó en ese entonces. Los grandes movimientos golpean fuerte. Claro, pero te dejan totalmente expuesto. Tuma le dice que necesita un tiempo de preparación adecuado si quiere lograrlos. Después de todo, Soda no pudo ni moverse por días. Todos estaban muy preocupados por él, probablemente por el efecto secundario del rugido del alma. Definitivamente necesita más tiempo y práctica. Entonces alguien interviene en la conversación, diciéndoles a ambos que se tomen el entrenamiento más en serio. Nuestro prota preguntó sin tener ni idea de quién era. Era Karen Sawaragi, la vicecapitana del Escuadrón 1. La pregunta la ofendió. Karen le pidió inmediatamente que dejara de ser grosero. Ella era una vicecapitana, por el amor de Dios, y él solo era un miembro regular del escuadrón. Casi de inmediato, Tuma y Karen empiezan a discutir como niños. Hay un pequeño abuso de poder ocurriendo aquí. Pilla a Soda desprevenido. Es tan joven y ya es vicecapitana. Era increíble, admitió nuestro prota. Mientras Tuma se ponía la camisa, Karen centró su atención en nuestro prota. Soda la saluda apropiadamente y menciona que ha sido asignado al Escuadrón 1. Karen ya sabe quién es él, el suertudo que venció al jefe por accidente y fue reclutado. También sabe que sus padres fueron conquistadores famosos en su época. Ella insinúa sin rodeos que solo está en el escuadrón porque el capitán se lo permitió como un favor. Otros miembros la oyeron. Eso le da curiosidad. ¿Por qué el capitán elegiría a alguien como él? Tuma estaba a punto de discutir con ella de nuevo, pero Soda lo detuvo. No se equivoca, admitió él. Aún así, Soda cree que el capitán vio potencial en él. Puede que no sea suficiente por ahora, pero está ahí. Siempre educado. Le pidió a la vicecapitana que amablemente lo guiara adecuadamente de ahora en adelante. Esto pilla a Karen por sorpresa. Esperaba que se enojara, no que fuera respetuoso. Debido a su actitud, ella accede a entrenarlo. Sin previo aviso, Karen ordena un cambio de ubicación. En un instante, el área se convierte en un campo soleado y cubierto de hierba. Se siente como si de repente estuvieran al aire libre. Le advirtió a Soda que su entrenamiento usaba habilidades reales. Si se ponía nervioso, ella podría contenerse por ahora. Nuestro prota aceptó de inmediato. Sí, debería hacerlo. Eso solo la irritó más. Patético pedazo de... No quería lastimarlo, pero ahí estaba, ya sacándola de quicio. Estaba segura de que Soda se arrepentiría de esto. Karen lanzó su ataque, Furia de Gaia. El suelo tembló violentamente. La tierra se levantó, atrapando a Soda dentro de una cúpula.
Se burla de él, preguntándole qué va a hacer. ¿Quizás llorar y disculparse para que lo deje salir? De repente, la cúpula de tierra estalla en llamas. Las grietas se extienden por todas partes hasta que Soda sale disparado. Él le devuelve la broma, diciendo que la vicecapitana es muy amable por construirle un muro tan blando. Karen está atónita por el contraataque, y ahora está enojada. Ella ataca de nuevo. Esta vez el suelo se convierte en arenas movedizas. Los pies de Soda se hunden como si la propia tierra se lo estuviera tragando lentamente. Karen corre hacia él, con el puño listo para golpear, pero Soda, más preparado que nunca, enciende sus manos en llamas y lanza su propio puñetazo. Tuma entra en pánico. Ambos están yendo con todo ahora. Alguien podría salir herido de verdad. Les grita que paren, diciendo que las cosas han ido demasiado lejos. Sus puñetazos podrían chocar con un fuerte impacto el uno contra el otro. Pero antes de que sus puñetazos pudieran impactar, ambos ataques fueron detenidos. Alguien está sujetando sus manos justo entre ellos. Fueron lanzados por los aires. Lo siguiente que saben es que ambos están en el suelo. Soda preguntó qué acababa de pasar. El capitán Kakeru intervino y los detuvo. Él sabe que ambos necesitan calmarse. Karen está sorprendida y a punto de explicarse, mientras que Soda está simplemente confundido. ¿Quién es este tipo? Kakeru se presenta como el capitán. ¡Qué manera de conocerlo! Dice que está feliz de finalmente conocer a Soda. Aún conmocionado, nuestro prota sentía lo mismo. No era exactamente como esperaba que fuera su primer encuentro. Entonces Kakeru se burló de ambos, diciendo que parecía que aún les quedaba mucha energía. Fueron convocados. Una puerta roja con un anillo brillante apareció en el centro de la ciudad. Sota, Kakeru y Karin caminaban lentamente por una tranquila zona residencial. No dejaban de mirar a su alrededor una y otra vez, revisando números de casas, esquinas, tejados, cualquier cosa que pudiera insinuar peligro. Querían estar absolutamente seguros de que este era el lugar correcto donde se había reportado la puerta roja. La calle parecía normal, demasiado normal. Karen se rascó la cabeza mientras miraba las casas. Admitió que era terrible con las zonas residenciales. Para ella, todas las casas se veían exactamente iguales, sin importar cuánto tiempo las mirara. Mismos techos, mismas ventanas, mismas vallas. Podría perderse en 5 minutos si la dejaran sola. Kakeru solo rió ligeramente. Dijo que en realidad fue bueno que llegaran temprano. Si hubieran llegado tarde y los enemigos ya hubieran empezado a salir de la puerta, las bajas civiles habrían sido una locura. Y nadie quería eso en su conciencia. Por supuesto, Karen asintió nerviosamente. Nuestro prota preguntó entonces si el capitán había estado allí durante la invasión anterior. El capitán respondió que sí. Mientras seguían caminando, Sota mencionó casualmente al chico con el que había estado antes, Ichijo Kotora. Dijo que Kotora terminó uniéndose al grupo del Lobo Celestial. Sus expresiones cambiaron ligeramente. El capitán comentó que el líder del Escuadrón 7 se lo había mencionado. Karen soltó un suspiro silencioso y murmuró que se sentía mal por él. Ser asignado a ese grupo no era exactamente algo para celebrar. Sota parecía confundido. Les preguntó directamente qué pasaba con el Escuadrón 7. Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, Kakeru levantó de repente una mano. El aire frente a ellos cambió. Se sintió como si el espacio mismo se estuviera abriendo. Y entonces apareció la puerta roja. Estaba allí en silencio entre las casas, brillando con una ominosa luz roja. Entonces notaron algo más. Otro equipo ya estaba de pie frente a la puerta. Soda ladeó la cabeza, sin entender del todo por qué eso importaba tanto. Kakeru explicó con calma que estaban aquí a petición de la asociación. El otro equipo probablemente fue llamado por los residentes locales. Eso a veces sucede cuando los civiles entran en pánico y contactan a quien puedan alcanzar primero. Un hombre delgado se adelantó mientras fumaba un cigarrillo. Se presentó como Masatoshi Nishina, capitán del equipo Orión. Kakeru se presentó educadamente como el capitán del escuadrón, uno del Lobo Celestial. La reacción del equipo Orión fue inmediata. Varios de sus miembros parecían sorprendidos. Susurraron entre ellos, reconociendo claramente el nombre. Todos reaccionaron, excepto Nishina. Su expresión apenas cambió. Kakeru empezó a explicar que estaban allí para investigar la puerta en nombre de la asociación, pero Nishina lo interrumpió y les dijo rotundamente que se fueran. Los ojos de Karen se entrecerraron de inmediato. Ella le recordó que fueron convocados directamente por la asociación. ¿Por qué deberían ser ellos los que se retiren? Nishina confirmó con calma lo que Kakeru ya sospechaba. El equipo Orión había sido llamado primero por los lugareños. Según las reglas de la asociación, cuando las misiones se superponían, el equipo que llegaba primero tenía prioridad, sin excepciones. Kakeru asintió. Entendía la regla, pero añadió que dar marcha atrás después de recibir una solicitud directa de la asociación sería humillante. Aún así, mantuvo un tono educado. Preguntó si al menos podían entrar juntos y ayudar a despejar la puerta. Nishina se burló, diciendo que los equipos de renombre siempre se esforzaban demasiado por mantener el favor de la asociación. Aún así, aceptó, con una condición. Lobo Celestial seguiría las órdenes del equipo Orión adentro. El capitán aceptó. Karen miró inmediatamente a Kakeru con incredulidad. ¿Por qué aceptar eso? Pero a Kakeru no pareció molestarle en absoluto. Si bajar la cabeza mantenía las cosas fluidas y evitaba un conflicto inútil, entonces era un pequeño precio a pagar, dijo el capitán.
Karen no pudo discutir más. Observándolo, Sota se dio cuenta de algo. Su capitán estaba increíblemente tranquilo, y esa calma se contagiaba a la gente que lo rodeaba. Los dos equipos pronto entraron juntos en la puerta roja. Nuestro prota tenía un mal presentimiento sobre esto. Algunos miembros del equipo Orión claramente menospreciaban a Kakeru. Para ellos, su humildad parecía debilidad. Nishina incluso bromeó diciendo que a pesar de ser un niño bonito, Kakeru seguía siendo el capitán de un equipo de primera. Despejar las catacumbas con él cerca se vería genial en su historial. Nishina ya estaba planeando en su propia cabeza. Si tenían éxito aquí, usar a Lobo Celestial como respaldo solo los haría quedar mejor. En el momento en que entraron a las catacumbas, todo cambió. El aire se sentía más pesado. El espacio es más oscuro. Y entonces fueron rodeados. Enemigos con aspecto de caballeros aparecieron por todas partes. Docenas de ellos, con armaduras pesadas y armas grandes. El equipo Orión se quedó helado. Incluso Nishina parecía conmocionado. Su orgullo se vio herido solo al ver cuán superados estaban. Sus compañeros de equipo empezaron a pedir órdenes, pero no llegó ninguna orden. Él también estaba asustado. Detrás de ellos, Soda activó sus ojos ardientes. Las llamas parpadeaban débilmente en su mirada mientras estudiaba a los enemigos con atención. Estos no eran como los débiles esbirros de antes. Eran más fuertes. Soda sabía que el equipo Orión no podría con esto solo. Kakeru dijo lo mismo en voz baja. La humanidad apenas entendía las catacumbas. Las puertas rojas eran consideradas las más peligrosas, pero ese juicio se basaba en un conocimiento limitado. Si enemigos tan fuertes los recibían en la entrada, entonces esta puerta era algo completamente desconocido. Un caballero se movió de repente hacia un miembro del equipo Orión. El miembro del equipo se congeló. El miedo se apoderó de él por completo. Sus piernas se negaban a moverse. Para Karen, casi parecía ridículo. Habían actuado con tanta confianza antes, pero ahora se estaban desmoronando. Soda no dudó. Se lanzó hacia adelante, con llamas brotando de su puño. Le dio un puñetazo ardiente directo al caballero, deteniendo la hoja a centímetros del miembro del equipo paralizado. Ese único movimiento atrajo la atención de los enemigos circundantes. Soda le preguntó al miembro de Orión si estaba bien. Karen parecía molesta por lo que acababa de hacer. Kakeru señaló que era como si Soda se moviera sin siquiera pensar. Quería convertirse en el conquistador más fuerte, añadió, y eso significaba ser alguien que nunca deja morir a nadie. Karen se quedó sin palabras. Sonaba poco realista, como un sueño demasiado grande para una sola persona. Pero Soda no se echaba para atrás. Atacó a los caballeros restantes que estaban frente a él. Ese pensamiento golpeó tanto a Kakeru como a Karen más fuerte de lo esperado. El capitán le preguntó a la propia Karen, ¿cuál era tu objetivo ahora? Mientras Soda seguía luchando, esquivando a izquierda y derecha mientras lanzaba puñetazos en llamas, Karen sintió que algo se agitaba en su interior. ¿Era para volverse más fuerte que sus compañeros?, preguntó el capitán. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Sobresalir por encima de otros equipos? El equipo Orión también estaba luchando, haciendo todo lo posible por mantenerse firmes. Entonces un recuerdo golpeó a Karen, un cuerpo sin vida, alguien a quien no pudo salvar cuando era más joven. Recordó estar allí de pie, impotente. Por eso se convirtió en una conquistadora. No por estatus, no por elogios, sino para no volver a sentirse tan indefensa nunca más. La ira llenó su pecho, ira contra sí misma, por haberlo olvidado. Cuando un enemigo se deslizó detrás de Soda, con la espada en alto, Karen se movió al instante. Una roca afilada surgió de repente del suelo. Su ataque cayó con una fuerza abrumadora, golpeando al caballero en el costado antes de que pudiera reaccionar. Soda se giró para mirar. Ella apretó los puños con fuerza. No dejaría morir a nadie. No otra vez. Estaba enfadada consigo misma por perder de vista quién era después de esforzarse tanto por ser más fuerte. Kakeru sonrió en silencio mientras los veía luchar con fuego en los ojos. Su equipo por fin ardía con un propósito, y ahora están listos para enfrentarse a lo que sea que espere dentro de la puerta roja. Ahora están completamente rodeados, atrapados en un estrecho círculo de furiosos enemigos parecidos a caballeros que se acercan por todos lados. Incluso con todo eso, Soda y Karen no retroceden. Karen se mueve primero sin perder un segundo. Ella golpea el suelo con su poder y desata la ira de Gaia. El suelo explota hacia arriba en afilados pilares de piedra, como púas gigantes que salen disparadas desde abajo. Lo siguiente fue golpe penetrante. Las púas se estrellan contra los enemigos que cargan. Por una fracción de segundo, parece que podría funcionar. Pero entonces la realidad golpea. Las púas no atraviesan. Ni siquiera ralentizan mucho a los caballeros. Los enemigos siguen avanzando, abriéndose paso entre la piedra rota como si nada. Soda no deja que eso le afecte. Da un paso adelante y expulsa su maná rápidamente, disparando un aturdimiento para intentar detener su movimiento. Luego, justo después de eso, desata llamarada. Las llamas estallan por todo el campo de batalla, extendiéndose ampliamente y ardiendo lo suficiente como para derretir el acero. Incluso lanza un fuego infernal a plena potencia, engullendo a varios caballeros en una ola de llamas intensas. Pero una vez que el fuego se disipa, los caballeros siguen en pie. Su armadura está quemada y ennegrecida, pero no rota. Su defensa era más fuerte de lo esperado. Ahí es cuando realmente les cae el 20 a Soda y a Karin. Sí,
El fuego infernal puede derribar a uno, pero no así. No con tantos viniendo a la vez. Si Soda sigue usando tanto maná una y otra vez, se le acabará antes de que estén cerca de ganar. Mientras los caballeros siguen avanzando, Soda entrecierra los ojos y mira más allá de la línea del frente. Es entonces cuando lo ve. Detrás de todos los soldados hay un caballero enorme, que se alza sobre el resto. Apenas se mueve, pero su sola presencia se siente pesada, como si estuviera aplastando el aire a su alrededor. Es claramente diferente de los demás. Karen también lo ve e inmediatamente sabe lo que es. El jefe. Destaca en el momento en que lo notas. Karen le dice rápidamente a Soda que apunte todo a ese único objetivo, sin contenerse. Si pueden derrotar al jefe, tal vez el resto se desmorone, o al menos pierda la coordinación. Ambos comienzan a reunir poder para un gran ataque. Estaca final. Llamarada. Acumulan tanto maná como pueden, comprimiéndolo, apostándolo todo a un solo golpe limpio. Justo antes de que lo liberen, el caballero jefe levanta lentamente su espada. Al mismo tiempo, varios soldados corren frente a él y se unen, formando un sólido muro de escudos con una sincronización perfecta. El ataque combinado de Soda y Karen se estrella directamente contra la línea de escudos. La explosión es ruidosa y poderosa, pero el jefe detrás de ellos no recibe ni un solo rasguño. Entonces el jefe apunta su espada hacia adelante. Es claramente una señal. Los soldados reaccionan al instante y cargan juntos en perfecta sincronía. Ahí es cuando se dan cuenta. Estos enemigos no son solo monstruos salvajes, están organizados. Siguen órdenes. Se mueven como uno solo. Esto no es una manada. Es un ejército. A un lado, Nishina está agachado, paralizado mientras ve cómo todo se desmorona. Murmura para sí mismo, preguntándose por qué el equipo de Kakeru sigue luchando en lugar de huir, mientras todavía tienen la oportunidad. No se da cuenta de que Kakeru está de pie justo detrás de él. Kakeru dice con calma que están luchando porque saben lo que pasa si huyen. Dos de los compañeros de Nishina le gritan, con el pánico claramente visible en sus rostros. Le dicen que se retire, que pida refuerzos, que le deje esto al lobo celestial. Nishina se queda en silencio un momento, luego niega con la cabeza. Si huyen, ¿qué pasará después? Si este ejército logra pasar, no morirá gente al azar. Será su ciudad, sus hogares y sus familias. Ese pensamiento hace que algo se rompa dentro de él. Se yergue y grita que no necesitan ganarlo todo aquí. Solo necesitan sobrevivir y proteger este lugar. Con eso es suficiente. El equipo Orión se mueve de inmediato. Esta vez no hay vacilación. Se lanzan hacia adelante y se interponen entre el ejército enemigo y Lobo Celestial. Luchan codo a codo con Soda y Karin, enfrentándose directamente a los caballeros. Las espadas chocan contra las armaduras, saltando chispas con cada golpe. Los poderes explotan a su alrededor, sacudiendo el suelo y llenando el aire de calor y ondas de choque. Kakeru observaba a distancia, pero aún así no es suficiente. Los caballeros son demasiado fuertes, son demasiados, y el jefe sigue de pie al fondo, intacto. Entonces Karen lo siente. El air cambia. Kakeru está preparando algo grande. El suelo empieza a retumbar bajo sus pies. Una fuerte presión se extiende por el campo de batalla mientras Kakeru libera su aura. Es abrumadora, imposible de ignorar. Incluso sin mirarlo, Karen siente que su cuerpo responde, como si algo la estuviera sincronizando. Sus poderes comienzan a alinearse de forma natural. El suelo bajo ellos se eleva mientras Kakeru usa sus habilidades combinadas para levantarlos a todos a la vez. El equipo Orión y Lobo Celestial son elevados, de pie sobre una enorme plataforma creada por el poder de Karen. Sota le preguntó a Karen qué estaba pasando. Ella explicó que el capitán usó su habilidad para moverlos. Una mano gigante hecha completamente de aura aparece en el aire, tomando forma lentamente. Matanza de gigantes. Los caballeros fueron tomados por sorpresa. La enorme mano se dispara hacia adelante en un solo golpe brutal. La onda de choque por sí sola hace volar al ejército de caballeros en todas direcciones. Los cuerpos se esparcen por el campo de batalla, completamente incapaces de resistir la fuerza. Karin sabía que el ataque no alcanzaría a un solo objetivo. Despejaría todo a su paso, aplastando a los soldados y abriendo una línea directa hacia el jefe. El golpe gigante continúa, llevando todo su peso hacia adelante. Ese único golpe es abrumador, lo suficientemente pesado para aplastar a un ejército, lo suficientemente fuerte como para rivalizar, incluso con el gran capitán. Los dos estaban sorprendidos. Este es el poder de su capitán. Ese único y pesado puñetazo impactó directamente en el jefe. El impacto resonó por toda la catacumba con la fuerza suficiente para hacer zumbar los oídos de todos, pero ese ataque claramente agotó a Kakeru. El sudor le corría por la cara, y sus hombros subían y bajaban mientras intentaba recuperar el aliento. Por un segundo, su mente divagó de vuelta a sus días de entrenamiento. Recordó haber usado la misma habilidad contra un muro sólido. En aquel entonces, la grieta que hizo era más pequeña, áspera y desigual, nada comparado con lo que acaba de hacer. Aún así, su mentor había mirado el daño, y luego a él, claramente impresionado. Lo había felicitado por despertar su habilidad. Kakeru también había estado agotado ese día, pero no le había importado el dolor en absoluto.
Solo estaba feliz de ver esa mirada de orgullo en el rostro de su mentor, feliz de que alguien creyera en él. Su mentor, el padre de Soda, le puso una mano en el hombro y le dijo que lo había hecho bien. La forma en que lo dijo se sintió como un padre orgulloso elogiando a su hijo. De vuelta en el presente, un aplauso lo sacó de ese recuerdo. Su equipo vitoreaba ruidosamente. Soda no podía creerlo. Esa habilidad era una locura. Casi aniquiló a todo el ejército de un solo movimiento. Pero Kakeru simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Dijo que su orgullo y alegría era solo una habilidad destructiva. Poder puro, sin trucos, sin mecánicas ingeniosas, solo fuerza bruta. Incluso agregó que, en comparación con las habilidades de Karen o las técnicas del señor Keiichiro, su propia habilidad no era flexible y podía ser inconveniente a veces. Eso hizo que Soda se detuviera. ¿Por qué su capitán mencionó a su padre como si nada? Preguntó si el capitán conocía a su padre. Antes de que Kakeru pudiera explicar, Nishina y su equipo de repente hicieron una profunda reverencia. Se disculparon, diciendo que no se habían dado cuenta de quién era realmente. Que el capitán Amami Kakeru era en realidad uno de los caballeros de la mesa redonda, conocido como el Puño de la Destrucción. Kakeru le restó importancia como si el título no importara. Pero ahora Soda tenía aún más curiosidad. Preguntó qué eran en realidad los caballeros de la mesa redonda. Karen intervino, diciendo que no era algo que la mayoría de la gente supiera. Explicó que los caballeros de la mesa redonda fueron el primer equipo oficial formado en Japón. La asociación de jugadores los usó más tarde como modelo para el sistema de equipos actual. Muchos de sus miembros finalmente se convirtieron en ejecutivos de alto rango para transmitir su conocimiento a la siguiente generación. Kakeru agregó que había excepciones. Algunos, como él, se unieron a nuevos equipos. Otros, como el padre de Soda, eligieron trabajar como mercenarios. Eso sorprendió a Soda aún más. Su padre y su capitán estaban en el mismo equipo. Kakeru sonrió y dijo que era incluso más profundo que eso. El padre de Soda había sido su mentor, el que lo ayudó a convertirse en jugador, el que le dio una oportunidad. Mientras tanto, en el edificio de la Asociación de Jugadores, dentro de la oficina del presidente Ryunosuke Bandu, el ambiente era tenso. Bandu estaba sentado detrás de su escritorio con un cigarrillo entre los dedos. El humo ascendía lentamente en el aire. Frente a él estaban sentados Yusei y Yamato. Estaban hablando de Sota, ya que el presidente ya sabía que el hijo de Keiichiro se había unido al escuadrón de Kakeru. De repente, Bandu aplastó su cigarrillo en el cenicero. Su humor cambió al instante. Dijo que pasarían por alto las acciones ilegales del chico, incluyendo entrar a las catacumbas sin autorización. Yusei le dio las gracias y prometió que se ocuparían de Soda adecuadamente, mientras Yamato sorbía su jugo con indiferencia. El presidente estalló. ¿Qué pasa con esa actitud?, le ladró al jefe. Yamato, sin más opción, le dio las gracias sarcásticamente. Yusei se disculpó de inmediato con el presidente y prometió que él y Kakeru arreglarían las cosas más tarde. Yamato luego agregó casualmente que, dado que el padre de Soda había sido su antiguo camarada, ayudar a su hijo era lo más natural. El presidente no debería actuar como si Soda le debiera algo por eso. Eso hizo que Bandu estallara. Le recordó a Yamato que todavía era el presidente de la asociación y no podía tomar decisiones basadas en sentimientos personales. Pero entonces su expresión cambió. Notó algo en Yamato, su forma de comportarse, su forma de hablar. Yamato se estaba volviendo lentamente como él. El presidente explicó que Tenro estaba ganando influencia a través de la fuerza, y ese tipo de poder hacía que el comportamiento imprudente fuera peligroso. Yamato necesitaba entender su posición. Algunas personas ya estaban empezando a guardarle rencor. Yamato admitió que podía ser arrogante y prepotente, pero dijo que nunca olvidaba la responsabilidad que conllevaba el poder. Su tono se volvió serio. Dijo que se preguntaba cada día si estaba haciendo lo correcto. Entonces su aura se encendió. Una electricidad azul se extendió a su alrededor, llenando lentamente la oficina. Dijo que no tenía tiempo para idiotas que se negaban a pensar o a esforzarse. No le importaban las quejas de la gente que se escondía atrás con los brazos cruzados. Su energía alcanzó el cigarrillo del presidente. Se encendió al instante. Si alguien tenía un problema, podía decírselo a la cara, añadió Yamato. Le dio una calada lenta. El humo le recordó algo que Yamato dijo una vez cuando conoció a Kakeru. Yamato se encogió de hombros y dijo que crecieron en la misma institución, así que, por supuesto, pensarían igual. Los pensamientos de Bandu derivaron hacia el pasado. Recordó haberle dado un puñetazo en la cara a un joven Kakeru, gritando que este no era un lugar para niños ni para sueños infantiles. El puñetazo puso a Kakeru de rodillas. Bandu seguía gritando como un padre estricto, tratando de hacer entrar en razón a un hijo terco. Pero Kakeru le había respondido sin dudarlo. Dijo que se convertiría en un jugador pasara lo que pasara, así que Bandu debería dejar de quejarse y simplemente llevarlo con él. Antes de que la cosa fuera a más, Keiichiro se interpuso entre ellos. Se puso del lado de Kakeru, diciendo que el chico iba en serio. Le tendió la mano para ayudar a Kakeru a levantarse y le preguntó si estaba bien. Luego se presentó como Susaki Keiichiro y le preguntó el nombre al chico. Kakeru estaba sorprendido. Este hombre se sentía completamente diferente a Bandu. Su aura era tranquila, ligera y reconfortante. Kakeru tomó su mano. Ese momento lo cambió todo. De vuelta en las catacumbas, Kakeru explicó que él, Yamato
Yusei y Tuma habían crecido todos en el mismo orfanato. El lugar siempre andaba corto de dinero, así que, como el mayor, se sentía responsable. Pensó que tenía que hacer algo para ayudar, y la persona que le tendió la mano en aquel entonces fue el padre de Soda. Escuchar eso hizo sonreír a Soda. Sentía que había una conexión entre él y el capitán a través de su padre. Estaba a punto de pedir más historias cuando una brillante luz blanca apareció de repente de la nada. Todos se quedaron helados. Un portal comenzó a formarse justo delante de ellos, dentro de la catacumba. ¿Un portal? Dentro de otro portal. ¿Era eso siquiera posible? Eso no era algo que se suponía que debía pasar. Ninguno de ellos pudo encontrarle sentido de inmediato. Karen y Soda se quedaron allí mirándolo, completamente atónitos. Soda miró rápidamente a su capitán, esperando que dijera algo, cualquier cosa que hiciera esto más fácil de entender. Pero Kakeru ya estaba mirando el portal en silencio. Su expresión se había vuelto seria, casi distante. Su forma de mirarlo dejaba claro que esto no era del todo nuevo para él. Un recuerdo afloró en su mente. La primera vez que había visto aparecer un portal dentro de una catacumba. En aquel entonces, había estado de pie junto a Keiichiro. Ninguno de los dos sabía qué les esperaba al otro lado. No sabían si la reina estaba allí o algo aún peor, pero ambos acordaron ir a comprobarlo de todos modos. Sin dudarlo, las cosas se torcieron rápidamente. La siguiente imagen clara en la memoria de Kakeru era Keiichiro tirado en el suelo, cubierto de sangre, respirando a duras penas. Esa escena se le había grabado a fuego en la mente. La visión de su amigo tan gravemente herido y aún así intentando levantarse. La voz preocupada de Karen lo devolvió al presente, pero Kakeru ya había tomado una decisión. Dijo que investigaría el portal solo y que Karen y Soda debían pedir refuerzos de inmediato. Ambos se quedaron mirándolo, impactados. ¿Su capitán era el que pedía refuerzos? Solo eso demostraba lo serio que era esto. Kakeru explicó con calma pero con firmeza que esta situación no era normal. Como era inusual, no podían tratarla como una misión estándar. Necesitaban apoyo lo antes posible. Karen se puso delante de él y le bloqueó el paso. Su voz temblaba, pero sus ojos no. Le recordó que era la vicecapitana del primer escuadrón. No podía simplemente darse la vuelta y huir. Los 6 estaban de pie justo frente al portal. Karen añadió que ya no era una niña. Quería luchar a su lado como una jugadora, no ser protegida desde la barrera. Kakeru miró entonces a Soda. Soda se tragó el miedo y dijo que él también quería ir. La expresión de Kakeru se endureció al instante. Senegu no quería que Soda pasara por la misma pesadilla que él una vez vivió. Soda no lo entendía. Fue entonces cuando Nishina y su equipo dieron un paso al frente. Nishina se ofreció a que su equipo fuera el que pidiera refuerzos. Admitió con sinceridad que, en comparación con el escuadrón de Kakeru, no eran lo suficientemente fuertes como para ser útiles dentro de un portal extraño como este. Solo los retrasarían. En cuanto a estos dos, eran innegablemente fuertes. También dijo que proteger a los subordinados era importante, pero confiar en ellos era igual de importante si querías que crecieran. Kakeru lo pensó por un momento, y luego aceptó. Le dijo al equipo de Nishina que contactara a la asociación y solicitara refuerzos inmediatos. Los dos jóvenes sintieron alivio al oír eso. Se quedaban. Antes de irse, Nishina se giró hacia Soda y le agradeció sinceramente por haber salvado a su compañero antes. Nuestro prota se sonrojó. No estaba acostumbrado a recibir gratitud. Se dieron la mano brevemente, una silenciosa señal de respeto. Los 3 restantes vieron cómo el equipo Orión abandonaba la catacumba. Nuestro prota se despidió con la mano. Entonces una voz lo llamó. La bola de fuego apareció de nuevo junto a Soda, flotando a su lado como siempre lo hacía. Lo sobresaltó, aunque ya debería estar acostumbrado. Le dijo que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Un punto de inflexión, algo que podría alterar por completo su destino. Pero su voz sonaba distorsionada, como una mala conexión. La mayoría de las palabras se entrecortaban y no se entendían. Aún así, un mensaje llegó con claridad. Tenía que ir solo. Soda volvió en sí cuando Karen y Kakeru lo llamaron por su nombre. Sacudió la cabeza y se obligó a concentrarse. Fuera lo que fuera que había dentro de ese portal, estaban a punto de enfrentarlo. Nuestro protagonista se disculpó de inmediato y dijo que ya iba. Se giró hacia la bola de fuego y le dijo que no se preocupara. No estaba solo. Tenía aliados fuertes y confiables con él. Soda finalmente corrió hacia el portal. Lo último que escuchó fue una advertencia. Sin importar la verdad que encontrara dentro, no podía permitirse cometer ni un solo error. Mientras tanto, Nishina y su equipo lograron salir del portal exterior. Inmediatamente empezaron a hablar sobre cómo contactar a la asociación para pedir refuerzos. Ni siquiera terminaron la frase. De repente, unos cortes invisibles atravesaron sus cuerpos. No hubo sonido, ni ataque visible, solo profundas heridas abriéndose en su piel de la nada. La sangre se derramó por el suelo mientras ambos se desplomaban al instante. Nishina se quedó helado. No podía procesar lo que acababa de ocurrir. Fue demasiado rápido. Un hombre estaba de pie detrás de ellos, diciéndoles que se alejaran del portal. El aura a su alrededor se sentía extraña, pesada, retorcida, oscura de una forma que no parecía humana. La ira inundó a Nishina. Exigió saber quién diablos se creía que era esa persona.
El desgraciado se burló de él, diciendo que a alguien como él no le importaría, que de todos modos solo era fertilizante. Esto enfureció a Nishina. Activó su poder de alter ego sin dudarlo, preparándose para luchar. Pero en el fondo, ya lo sabía. Este enemigo estaba en un nivel completamente diferente. Una habilidad que creaba cortes invisibles en un área tan amplia debería requerir tiempo de preparación. No lo permitiría. Sus puños brillaron en verde mientras se abalanzaba, zigzagueando para acortar la distancia rápidamente. Pero el enemigo simplemente se quedó allí. Nishina nunca lo logró. Cuchillas invisibles lo cortaron desde todas las direcciones antes de que pudiera lanzar un solo golpe. El dolor explotó en su cuerpo. La sangre brotó a chorros igual que la de sus compañeros. El hombre no se había movido en absoluto, y esa era la parte aterradora. Nishina cayó de rodillas, mirando fijamente a la figura que tenía delante. Monstruo. Era la única palabra que encajaba. El hombre empujó lentamente los cuerpos heridos de vuelta a la entrada de la catacumba, casi con indiferencia, como si devolviera objetos a donde pertenecían, como si fueran ofrendas. Nishina solo podía mirar, impotente y lleno de arrepentimiento. Había fracasado en proteger a su equipo. El enemigo dijo con indiferencia que serían un gran fertilizante. Sus cuerpos cubiertos de sangre yacían inmóviles en el suelo, mientras el hombre se daba la vuelta y se marchaba sin siquiera mirar atrás. Tan pronto como cruzaron el portal, un extraño silencio les dio la bienvenida. No era solo que estuviera en silencio, se sentía pesado. No había enemigos a la vista, ni movimiento ni sonido, excepto el de sus propios pasos. Karen lo señaló de inmediato. El lugar estaba demasiado silencioso. El capitán estuvo de acuerdo, pero no podían bajar la guardia. Se ofreció a explorar la zona, revisando cada rincón y camino. Antes de irse, les dijo que se mantuvieran alerta y no perdieran de vista nada a su alrededor. Pero Karen no podía quitarse la sensación de inquietud en su pecho. El lugar le daba mala espina, como si algo los estuviera observando. Llamó a Soda porque parecía distraído de nuevo, y él no lo negó. Admitió que no estaba completamente concentrado en lo que estaban haciendo. Karen frunció el ceño. Literalmente no había nada a su alrededor. ¿Qué podría estar distrayéndolo? Soda dudó por un segundo. En realidad, sí había algo. Todo este tiempo, había estado usando silenciosamente sus ojos llameantes. Y lo que estaba viendo no era un espacio vacío, sino almas. Había innumerables almas vagando a su alrededor dentro de las catacumbas. Cuando lo dijo en voz alta, Karen se quedó helada. ¿Todo este lugar había estado lleno de fantasmas todo el tiempo? Soda no estaba seguro de si las almas y los fantasmas eran técnicamente lo mismo, pero era bastante parecido. Karen le preguntó si alguna vez había visto algo así. Soda asintió. Había visto almas antes, por la escuela, en otras zonas, incluso el otro día, pero no así. No eran tantas. Explicó que por lo general, las almas que veía parecían claramente humanas, como personas normales pero transparentes, como cuando vio a su padre. Esta vez, había tantas que se sentía abrumador. Soda se preguntó si significaba algo. Entonces se dio cuenta de que un alma los miraba directamente. Sin pensarlo mucho, Soda la saludó. Karen se sorprendió. Pensó que le estaba hablando a ella. Nuestro prota aclaró que le estaba hablando a un alma. El alma pareció sorprendida. Un humano podía verlo. El alma se disculpó de inmediato por asustarlos, y se presentó nerviosamente como Utsuji. A medida que hablaba con más calma, su forma borrosa se fue aclarando lentamente, formando un rostro y un cuerpo humanos definidos. Utsuji explicó que los había seguido porque escuchó a Soda discutir con su capitán antes. Soda intentó recordar ese momento. La parte en la que el capitán intentó mantenerlos fuera de peligro. Le vino un recuerdo. El capitán Kakeru diciéndoles que pidieran refuerzos mientras él se encargaba de todo solo. Utsuji dijo que algo parecido le había pasado una vez. Cuando él y su equipo estaban explorando las catacumbas, se toparon con un grave peligro. Sus compañeros le dijeron que se fuera y buscara refuerzos, así que se separaron. Él fue solo mientras el resto se quedó junto, pero los refuerzos no llegaron a tiempo, y sus compañeros tampoco sobrevivieron. Aunque los hubiera retrasado, deseaba haberse quedado. Solo recordarlo lo hacía derrumbarse. Se arrepentía más que nada de haberlos dejado. Si tan solo hubiera sido más valiente, como Sota, quizás las cosas habrían sido diferentes. Mientras Utsuji hablaba, Sota le repetía todo a Karen para que pudiera entender. La expresión de Karen se suavizó, y luego preguntó amablemente si había algo que pudieran hacer para ayudarlo. Sota parpadeó sorprendido. Karen explicó que quizás podrían ayudarlo a seguir adelante de alguna manera, dejarlo descansar en paz. Sota no pudo evitar sonreír ante eso. Aunque Utsuji fuera solo un alma, Karen no quería dejarlo atrapado en un lugar como este. Soda le preguntó entonces a Utsuji cuál era su mayor arrepentimiento. Utsuji dijo que se arrepentía de muchas cosas, pero que si tuviera que elegir una, desearía que la gente hubiera visto su habilidad en acción. Quería usarla en una pelea real al menos una vez. Quería que importara. Sota preguntó cómo se llamaba la habilidad. Island, dijo Utsugi. Sota le explicó a Karin que la habilidad permitía a alguien compartir exactamente lo que estaba viendo con los demás. Karin pensó que sonaba más útil para el reconocimiento o el trabajo en equipo, no para el combate directo.
Entonces se dio cuenta de que Soda volvía a hablar medio para sí mismo, y le dijo que parara porque era confuso. Soda se disculpó, y dijo que solo estaba pensando en lo genial que era la habilidad en realidad. Tanto Karen como Utsuji parecieron sorprendidos. ¿Genial? ¿En serio? Soda sonrió y estaba a punto de explicar por qué. Pero la escena cambia. Más adentro, el capitán Kakeru estaba de pie frente a una puerta masiva. Apretó los puños con fuerza. Se veía exactamente igual que la de antes. Eso solo significaba una cosa. Un enorme enemigo con aspecto de caballero apareció de repente detrás de él. Pero Kakeru no entró en pánico. Ya sabía que habría un guardián. El guardián blandió su espada con una fuerza descomunal. Kakeru la bloqueó. Pero lo que lo sorprendió fue que el enemigo ni siquiera se inmutó. Lo pateó para crear algo de distancia, e inmediatamente activó su habilidad, Mata Gigantes. Un fuerte aura azul explotó a su alrededor mientras desataba el golpe Rens. Un aura azul gigante con forma de mano se estrelló contra el enemigo, pero el caballero apenas se movió. Era como si el ataque no significara nada. Kakeru frunció el ceño. Este era claramente más duro que los enemigos con armadura que acababan de vencer. Lanzó más ataques, probando diferentes ángulos, pero ninguno funcionó. En el fondo, sabía que solo el puño conquistador podría acabar con esto, pero esa habilidad necesitaba tiempo para cargarse, y tiempo era algo que no tenía. Justo entonces, alguien lo llamó por su nombre. Karen y Sota aparecieron a su lado. Ambos parecían serios y listos para pelear. Sota dio un paso al frente y le dijo al capitán que ellos se encargarían. Kakeru se negó de inmediato. Este enemigo estaba en otro nivel. Les ordenó que lo apoyaran y le dieran tiempo en su lugar. Pero Sota no retrocedió. Le aseguró a Kakeru que todo estaría bien. Dijo que le dejaran a él y a Karen. Los dos se enfrentaron juntos al caballero gigante. Definitivamente se sentía más fuerte que los otros, pero no tenían miedo. Iban a demostrar que podían con él, y planeaban derribarlo en un minuto. Pero el capitán Kakeru no estaba convencido en absoluto. Dijo que era imposible. Este caballero era claramente más fuerte que el último jefe al que se enfrentaron antes. Incluso necesitaron que Kakeru interviniera solo para acabar con los enemigos. Entonces, ¿cómo se suponía que iban a derrotar a este cuando obviamente estaba en un nivel superior? El enemigo levantó su espada y ajustó su postura, listo para atacar en cualquier momento. Sota habló con seriedad. Dijo que sabía que Kakeru siempre era el que tomaba la iniciativa, y se ponía en peligro por ellos. Pero si seguían escondiéndose detrás de él y dejando que los protegiera siempre, nunca se harían más fuertes. Su voz era tranquila pero firme. Incluso su aura se sentía diferente, más estable, más madura, como si finalmente estuviera listo para valerse por sí mismo en una pelea real. Siempre había querido hacerse más fuerte. Ese fue su objetivo desde el principio. Kakeru se quedó helado por un segundo. Ese sentimiento era familiar. Un recuerdo afloró. Él discutiendo con su propio mentor, diciendo que también quería ser más fuerte, que odiaba ser protegido siempre. Karen admitió entonces, un poco a regañadientes, que estaba de acuerdo con Sota. Había una razón por la que querían pelear contra ellos mismos. Necesitaban demostrar algo, no solo a su capitán, sino a sí mismos. Así que los dos le rogaron a Kakeru que los dejara encargarse. Eso lo sorprendió aún más. Después de un momento, cedió. Dijo que estaba bien, pero que si las cosas se ponían peligrosas. Antes de que pudiera terminar, los dos lo interrumpieron y le dieron las gracias de inmediato. Kakeru se quedó allí, confundido y un poco abrumado por lo que sentía. Karen le gritó a Soda que se moviera, y Soda cargó de inmediato, con llamas alzándose a su alrededor. Viéndolos avanzar, Kakeru sonrió como un orgulloso hermano mayor, pero luego esa sonrisa se desvaneció un poco. Se sentía feliz de ver a Soda crecer así, pero sentía que no tenía derecho a ello. La alegría de ver a un hijo hacerse más fuerte. Eso era algo que le había arrebatado a su mentor, Keiichiro. De vuelta en el campo de batalla, el aire se sentía pesado, como si todo estuviera esperando el siguiente movimiento. Karen bajó lentamente la mano al suelo y presionó la palma contra la superficie rugosa. Un suave brillo rosado se extendió desde debajo de sus dedos, reptando por el campo de batalla como grietas de luz. El suelo tembló, y luego enormes rocas comenzaron a levantarse una tras otra, abriéndose paso desde la tierra, como si el propio terreno respondiera a su llamada. Soda no dudó. En el momento en que se formaron las rocas, se lanzó hacia adelante y saltó sobre la primera. Se movió rápidamente, usando cada roca flotante como un peldaño, impulsándose con fuerza con las piernas para ganar altura y velocidad. Detrás del caballero con armadura, el suelo volvió a moverse de repente. Una mano de piedra gigante se formó de roca sólida. Sus dedos se cerraron en un puño antes de lanzarse hacia adelante con una fuerza aplastante. Se estrelló contra la espalda del enemigo, y el impacto resonó fuertemente por todo el campo. El caballero salió volando hacia adelante, su cuerpo perdió el equilibrio y se dirigió directamente hacia Soda. Las llamas envolvieron el brazo de Soda mientras echaba el puño hacia atrás. El fuego ardía más brillante que antes. En el momento en que el enemigo estuvo a su alcance, Soda lanzó su puñetazo en llamas hacia abajo con todo lo que tenía. El impacto estrelló al enemigo directamente contra el suelo. La fuerza agrietó el suelo de piedra bajo ellos. Desde la distancia, Kakeru solo los observaba. Su trabajo en equipo era pulcro y bien sincronizado. No chocaban ni dudaban, pero aún así,
podía notar que algo faltaba. Sus ataques eran fuertes, pero no lo suficiente como para acabar con él todavía. El enemigo se levantó lentamente del cráter, con la armadura chamuscada y ligeramente dañada, pero aún en pie. Karen reaccionó rápidamente, golpeó el suelo con su mano, y una gruesa piedra envolvió las piernas del enemigo como pesadas cadenas. La roca se apretó, fijando sus pies en su sitio e impidiéndole dar un paso adelante. ¡Soda!, gritó ella con firmeza. El monstruo levantó la vista. En un instante, Soda apareció de nuevo frente al enemigo, con llamas surgiendo alrededor de su cuerpo. Al mismo tiempo, Karen formó enormes puños de piedra a la espalda del enemigo. Atacaron juntos, y el enemigo solo pudo esperar el impacto. Soda mantuvo la presión desde el frente, lanzando pesados puñetazos cubiertos de llamas que dejaban marcas de quemaduras en la armadura, mientras que el puño de piedra de Karen se estrellaba contra su espalda. Pero el caballero rugió y liberó sus piernas a la fuerza, destrozando la trampa de piedra que rodeaba sus pies. Fragmentos de roca se esparcieron por todas partes mientras recuperaba el equilibrio. Sin perder un segundo, levantó su espada y la blandió en un amplio y mortal arco directo hacia Soda. Antes de que la hoja pudiera alcanzarlo, un grueso muro de piedra se alzó instantáneamente entre ellos. Karen había reaccionado en el último segundo posible, formando un escudo lo suficientemente fuerte como para bloquear el golpe. Soda saltó hacia atrás a salvo, respirando con dificultad pero concentrado. Kakeru observaba atentamente. Su sincronización no era solo buena, era casi perfecta. No estaban entrando en pánico, estaban pensando mientras se movían. Soda se dio cuenta de que este enemigo usaba el mismo ataque básico que los que habían enfrentado antes. Incluso mientras atacaba, los ojos de Soda ardían con más intensidad. A través del resplandor de sus llamas, estudió al enemigo con atención. Notó el patrón de sus movimientos, la forma en que cambiaba su peso antes de atacar, la manera en que su armadura absorbía el impacto. Entonces lo vio. En lo profundo de la armadura, oculto bajo capas de defensa, había un pequeño punto débil en su alma. Brillaba débilmente cerca de su pecho, cerca de donde normalmente estaría un corazón. Pero justo cuando se concentró en él, el punto débil se desplazó ligeramente hacia un lado. No estaba fijo, se estaba moviendo. «Necesitamos apuntar con cuidado», murmuró Soda. De repente, una afilada púa de piedra salió disparada del suelo detrás del enemigo y le atravesó el hombro. La fuerza le arrancó el brazo por completo, haciéndolo caer al suelo con un fuerte golpe metálico. Karen dijo que fue Soda quien vio el punto débil. Estaba a unos metros de distancia, con una mano todavía tocando la superficie de piedra. Parecía tranquila, casi relajada, como si ni siquiera se estuviera esforzando. Gracias al ojo terrenal de Utsugi, podía ver exactamente lo que Soda estaba viendo. El punto débil ya no era invisible para ella. Soda se quedó quieto un momento, con las llamas rugiendo a su alrededor, esperando la señal adecuada. Karen se movió primero. Tocó el suelo, y la arena del campo de batalla destrozado se levantó en el aire. Afirmó que solo era una modesta doncella. El protagonismo, por supuesto, se lo dejaría al héroe. La arena rodea violentamente al enemigo, cubriendo su visión y haciéndole perder el equilibrio. El caballero enemigo atacaba a ciegas, incapaz de ver con claridad a través de la espesa nube de polvo. A través del caos, Soda cargó. Sus llamas se intensificaron, envolviendo su cuerpo como una armadura. Cuando se acercó lo suficiente, soltó un potente grito, un rugido espiritual, y lanzó su puño hacia adelante con toda su fuerza. Su puñetazo en llamas atravesó directamente el punto débil de su pecho. Por un segundo, todo quedó en silencio. Entonces, las llamas brotaron desde el interior de la armadura. Grietas se extendieron por su cuerpo mientras el fuego lo consumía desde dentro. El caballero se tambaleó, incapaz de mantenerse en pie por más tiempo. La arena se asentó lentamente mientras el enemigo se derrumbaba en el suelo, quemado, destruido. Toda la pelea apenas había durado un minuto, pero pareció mucho más larga. Desde la banda, Utsugi miraba con incredulidad lo rápido y limpio que fue. Soda se giró hacia él, respirando con dificultad pero sonriendo con orgullo. «Lo lograste», dijo él. Luego extendió su puño para chocarlo. Sin su habilidad, no lo habrían logrado. Los ojos de Utsugi se humedecieron ligeramente mientras daba un paso adelante y chocaba los puños con él. Por primera vez, su poder había marcado una diferencia real en la batalla. De repente, una pantalla azul apareció frente a ellos, brillando suavemente en el aire. Mostraba un mensaje. El arrepentimiento de Utsugi Nozomi ha sido resuelto. Condición de superación. La habilidad debe ser usada en combate. Entonces apareció otra línea. Habilidad heredada. Hoyo terrenal. Efecto. Permite compartir la visión con otros. Utsugi soltó una pequeña risa, pareciendo más ligero que antes. Primero le dio las gracias a Soda, diciendo que no podría haber superado su arrepentimiento sin él. Luego se giró hacia el capitán Kakeru y Karen y también les dio las gracias. Tan pronto como se activó la habilidad, algo cambió. Ahora podían verlo, no solo sentirlo, sino verlo de verdad de pie allí. Kakeru parpadeó sorprendido. Karen se quedó mirando un segundo antes de soltar un silencioso «oh». Honestamente, Karen admitió que cuando escuchó por primera vez sobre ojo terrenal, pensó que sería difícil de usar en una pelea real. Parecía útil en teoría, pero hacerlo funcionar en combate se sentía complicado. Pero Utsugi la había guiado todo el tiempo.
Le explicó las cosas con claridad y mantuvo la calma. Gracias a eso pudo luchar adecuadamente. Le dijo que estaba muy agradecida. Utsuji sonrió suavemente. Dijo que se alegraba de poder verlos una última vez así. Nuestro prota también estaba contento. Pero entonces su expresión se volvió seria. Les advirtió que desde que cruzó esa puerta antes, había tenido un mal presentimiento. Eso los confundió. ¿Qué mal presentimiento? ¿De qué puerta estaba hablando? Utsuji continuó, diciendo que sentía que podría perderse a sí mismo. Como si se quedara en este lugar demasiado tiempo, terminaría como las otras almas que deambulan por aquí. Esas almas no eran como él, se sentían vacías, sin vida, como si algo dentro de ellas ya se hubiera ido. Antes de desaparecer, les dijo que tuvieran cuidado. Entonces, sin ningún efecto dramático, su alma simplemente se desvaneció. Los tres se quedaron allí en silencio. ¿Qué significa siquiera perderse a uno mismo?, se preguntó Soda en voz alta. ¿Fue por eso que la bola de fuego no vino con ellos antes? ¿Podría estar relacionado? Karin suspiró y dijo que sinceramente Utsuji no tenía por qué dejarles una advertencia tan siniestra al final. Miró a Soda con atención y le preguntó si planeaba acobardarse y dar marcha atrás ahora. Soda dijo inmediatamente que de ninguna manera. Ambos rieron un poco. Estaban bromeando, en su mayoría. Entonces Karin llamó al capitán Kakeru y dijo que deberían seguir avanzando. No tiene sentido quedarse aquí parados. Las catacumbas no se van a explorar solas. Justo delante de ellos había una gran puerta dorada. Kakeru avanzó sin dudarlo y puso ambas manos sobre ella. Las pesadas puertas crujieron ruidosamente mientras las abría. La habitación de más allá era enorme. Casi todo en el interior brillaba en oro. Las paredes, el suelo, incluso los altos pilares que bordeaban los lados. Antorchas ardían a lo largo de las paredes. Sus llamas se reflejaban en las superficies brillantes e iluminaban todo el lugar como un extraño palacio subterráneo. Antes de que Soda o Karin pudieran decir algo, Kakeru murmuró que este lugar le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes. Entonces Karin de repente señaló hacia adelante y les gritó que miraran. El capitán empezó a sudar. En el centro mismo de la habitación había algo enorme, un huevo. Era gigantesco. Su superficie era negra con vetas de oro y púrpura que la recorrían. No brillaba intensamente, pero desprendía una sensación pesada y siniestra que hacía que el aire a su alrededor se sintiera denso. Karin se giró inmediatamente hacia Soda. ¿Reconoces eso?, preguntó ella, pero cuando lo miró, se quedó helada. Soda parecía aterrorizado, como si acabara de ver un fantasma. Contuvo la respiración, porque junto al huevo podía ver un alma haciendo guardia, y esa alma era exactamente igual al capitán Kakeru. No, era solo similar. Era el alma del capitán Kakeru. Soda gritó en puro shock. En flashback, Yamato hablaba casualmente con el presidente Ryunosuke Bandu. El presidente le preguntó seriamente si era realmente posible ver el alma de la misma persona mientras esa persona seguía viva. Yamato asintió mientras desenvolvía una chocolatina. Dijo que era posible. Se había encontrado con Gotu, el vicecapitán del segundo escuadrón. Estaba seguro de ello. Incluso hubo una vez en que Soda se encontró con el alma de Gotu en las catacumbas, y pensó que Gotu había muerto. Más tarde, confirmaron que se veía exactamente igual a él. El presidente, sorbiendo café con calma, dijo que tal vez solo era alguien que se parecía. Yamato hizo una gran señal de X con los dedos, y dijo que de ninguna manera. Incluso las habilidades que el alma usaba eran las mismas. Eso solo confundió más al presidente. Yamato se burló de él, diciendo que el viejo no tenía imaginación. El presidente se molestó. Yusei golpeó a Yamato suavemente para que dejara de bromear. Por la forma en que Yamato hablaba, parecía que ya tenía una teoría. Mientras abría otra chocolatina, admitió que sí la tenía. Durante un corto tiempo, Sue, su apodo para Soda, había hablado con el alma de Gotu. Las historias coincidían perfectamente con el Gotu que estaba vivo ahora. Mismos recuerdos, mismas experiencias. Que Yamato levantó una chocolatina a medio comer en una mano y una nueva en la otra. Las comparó con la situación. ¿Y si una existencia se dividiera en dos? Dos versiones. Ambas comparten el mismo pasado. Luego dijo algo aún más extraño. ¿Y si, incluso antes de que este mundo comenzara, hubiera otro mundo igual? De vuelta en el Palacio Dorado, Soda todavía no podía creer lo que estaba viendo. Su capitán estaba de pie justo a su lado y, al mismo tiempo, el alma de su capitán estaba junto al huevo. Soda. La voz de Karin resonó con fuerza por el salón dorado. Pero antes de que Soda pudiera siquiera girar la cabeza hacia ella, un dolor agudo estalló en su pecho. Sucedió tan rápido que ni siquiera vio la hoja. Se oyó un fuerte sonido cortante, como metal atravesando una tela gruesa. Entonces brotó sangre de él. Por una fracción de segundo, no entendió lo que acababa de pasar. No había sentido a nadie cerca de él. No había oído pasos. No había ninguna presencia detrás de él. Entonces, ¿cómo? Soda empezó a caer. Y de las sombras, cerca de uno de los pilares dorados, una figura avanzó. Era él, el mismo enemigo que el equipo de Nishida había encontrado antes. El primero, dijo con orgullo. El corte en su espalda era largo, profundo, limpio, demasiado limpio. La sangre comenzó a extenderse debajo de Soda, rojo oscuro contra el oro brillante. A lo lejos, el alma que se veía exactamente como el capitán Kakeru estaba de pie junto al enorme huevo. No estaba atacando, no se movía, solo estaba observando.
pero su expresión parecía confundida, casi perturbada, como si ni siquiera entendiera lo que estaba sucediendo. La teoría de Yamato apareció en su mente. ¿Se estaba repitiendo su mundo? El cuerpo ensangrentado de Soda yacía en el suelo dorado. El alma del capitán Kakeru estaba a unos pasos, mirándolo fijamente. Parecía completamente perdido, ni sorprendido, ni enojado, solo en blanco. Karen corrió hacia Soda y cayó de rodillas tan rápido que dolió. Sus manos ya temblaban mientras agarraba una de sus mangas y la arrancaba sin dudarlo. Presionó con fuerza la tela contra la profunda herida en el pecho de Soda. La sangre la empapó casi al instante. Detrás de ella, el alma de Kakeru solo observaba. Se paró junto a ellos, mirando el rostro inconsciente de Soda mientras la sangre seguía brotando de él. Entonces, de repente, Soda abrió los ojos, pero ya no estaba en el suelo dorado. No sentía dolor en la espalda, ni sangre. Estaba en un extraño espacio vacío. Se miró a sí mismo. Sin heridas. Ninguna herida. La confusión llenó lentamente su rostro mientras miraba a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Fue entonces cuando notó a alguien parado frente a él. Era el capitán Kakeru. Al menos, se veía exactamente como él. Mismo rostro, misma complexión, misma presencia, pero había una diferencia. Un parche le cubría uno de los ojos. La guardia de Soda se levantó de inmediato. Algo en esto se sentía extraño. No podía simplemente aceptar esto sin más. Por un segundo, pensó que podría ser una especie de engaño, algún truco, pero el hombre lo negó con calma sin que siquiera se lo preguntaran. Dijo que era el verdadero Amami Kakeru, solo que no el que Soda conocía. Él era del último mundo. Eso solo hizo las cosas más confusas. ¿Último mundo? Activó sus ojos llameantes y examinó cuidadosamente el alma del hombre, y lo que vio le encogió el corazón. Era real. No había mentira. Este era el capitán Kakeru. El hombre explicó que el mundo había entrado en un bucle por alguna razón, que el tiempo se había reiniciado y que él había vivido en el mundo antes de que ocurriera el bucle. A Soda le costaba procesar eso. Todo sonaba imposible. ¿Qué bucle? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Nada tenía sentido. Pero entonces Kakeru dijo algo inesperado. Dijo que Soda se había vuelto más fuerte. En el último mundo, Soda solo los había estado siguiendo, cargando bolsas pesadas y haciendo lo posible por mantener el ritmo. ¿Tenía potencial? Claro. Pero no era así. Ahora, solo con mirarlo, era obvio. Se había vuelto más fuerte. Soda se sintió incómodo al oír eso. Incluso ahora, había sido derrotado muy fácilmente. No se sentía fuerte en absoluto. Pero dejó eso de lado e hizo la pregunta que importaba. ¿En ese último mundo? ¿Había muerto él? Kakeru negó con la cabeza. Soda no murió. El que murió fue él. Una imagen se formó de repente en la mente de Kakeru. El cuerpo de Soda sangraba en el suelo. Karin entraba en pánico a su lado, y Kakeru estaba detrás de ellos sin hacer nada. Kakeru se dio cuenta de algo en ese momento. En este bucle, se le había dado otra oportunidad, pero a diferencia de Soda, él no había cambiado. De vuelta en el salón dorado, el enemigo estaba de pie frente al enorme huevo, mirándolo como si fuera algo sagrado. Lo llamó Majestad Divina en su mente. Pudo haber sido el momento más feliz de toda su vida. Incluso le agradeció a su yo del pasado por traerlo aquí, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Creía que sus recuerdos habían traído una gran fortuna a su llamado vacío. Apareció un destello de memoria. Kakeru arrodillado junto a un ensangrentado Keiichiro en ese mismo salón dorado, y sobre ellos, el mismo enemigo. De vuelta en el presente, mientras el enemigo aún estaba perdido en su alegría, un puño masivo se estrelló contra su espalda. El golpe fue tan potente que el enemigo salió volando por el salón y se estrelló contra la pared dorada, dejando profundas grietas tras de sí. Era Kakeru. Kakeru estaba allí, temblando de ira. Cualquiera podía notarlo. Ese enemigo acababa de derribar a su subordinado sin dudarlo. Karen no sabía qué hacer. Su capitán estaba furioso mientras Soda sangraba profusamente. Su mente no podía seguir el ritmo. Incluso Soda, apenas consciente, se dio cuenta de algo. Ese golpe fue una locura. Si un humano normal hubiera recibido ese golpe, no habría quedado nada. El alma de Kakeru interrumpió los pensamientos de Soda. Todavía no era suficiente. De vuelta a la realidad, todo cambió en un instante. Kakeru se tambaleó de repente. Un corte afilado le atravesó el ojo y la sangre brotó de inmediato. El dolor era intenso. Le obligó a retroceder, llevando la mano a su cara. El corazón de Karen dio un vuelco. Ahora ambos están heridos. El enemigo apareció detrás de Karen como si siempre hubiera estado allí. Se burló de su propio ataque, diciendo que había sido patético, que en realidad había querido partirle la cabeza en dos a Kakeru, pero que su mano derecha se había torcido antes. Kakeru apretó los dientes, conteniendo un grito por el dolor ardiente en su ojo. Se negó a caer. El enemigo le dijo que se callara la maldita boca. Dijo que él debería ser el que gritara porque habían arruinado el mejor momento de su vida. Sacó una botella pequeña. Incluso ahora, los llamó nada más que montones de porquería. Afirmó que deberían estar agradecidos de que todavía pensara racionalmente en una situación tan imperdonable. Luego sacó la lengua, y se bebió la botella entera de un solo trago. Tan pronto como tragó la última gota, sus ojos se volvieron de un rojo brillante. Sintió una oleada de poder. Dijo que su paciencia se había agotado. La mano torcida volvió a su sitio como si nada hubiera pasado.
Juró que los descuartizaría, esparciría sus cuerpos y los trituraría contra el suelo. Incluso mientras sangraba, Soda se obligó a pensar. Este enemigo estaba completamente loco. Tenía que levantarse. Tenía que ayudar a su capitán. Cuando intentó moverse, Sol Kakeru lo detuvo, diciendo que no había necesidad de ayudar. Soda no podía entender por qué. Sol Kakeru dijo que conocía a ese hombre mejor que nadie porque él era ese hombre. Desde hacía mucho tiempo, había estado buscando un lugar donde morir, desde que dejó morir a Keiichiro. Esto sorprendió a Soda, y entonces finalmente lo admitió con claridad. Él fue quien dejó morir a Keiichiro, el padre de Soda. El espacio vacío se sintió más pesado. Luego miró directamente a Soda, y en silencio le hizo la pregunta que más importaba. ¿Aún quieres salvar a Amami Kakeru?